Vuelve el talento. Luis Fariña acordó retornar a Cerro Porteño tras superar su problema de salud, con lo que Chiqui recuperará un buen armador de juego. Pie al acelerador. Plantel de Olimpia comenzó sus actividades en Encarnación y ya cumplida la faena matinal, se prevé una más desde las 16:30. Fecha del América. Brasil anuncia para hoy 2 juegos de la Copa más antigua. Colombia con Venezuela desde las 17 horas y Brasil-Perú a las 20. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando 11:31 aquí en la mañana de Unión FC. Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. Quiero decir nomás mi admiración y mi respeto hacia Nico Ledesma. Un profesional de primer nivel, realmente. Superar algo así, venir a estar... No, o mientras lo superás, si es que se puede superar o conllevar esto en la vida... Lo que le pasó al querido Nico de perder a su querido hermano y estar aquí, venir con la profesionalidad de siempre. Ayer no pude estar aquí y hoy, nada, quería valorar eso al aire de uno de los tipos. ¿Viste cuando tu papá te dice tenés que ser así en la vida, en el trabajo? Bueno, ese es Nico Ledesma, el ejemplo. Yo tengo 2 ejemplos, mi viejo y Nico. Esos tipos que no faltan nunca, que son responsables, que son, ¿cómo se dice? Son dados al trabajo, ¿verdad? O sea, se dan al trabajo de una forma... muy peculiar que otros no tenemos esa dicha de ser tan así como ellos. Nos damos, nos esforzamos, pero hay algo que llevan adentro que es distinto. Así que quería destacar eso del querido Nico Ledesma, que está aquí con nosotros, que además es una gran persona y lo queremos muchísimo. Muchas gracias, Chipi. Bueno, vamos a hablar... Está Alvarito allá, sí lo saludo. El lunes juega Paraguay, hoy Brasil-Perú, Copa América. Y Colombia-Venezuela. Y Colombia-Venezuela también. Ever Aquino pita Colombia-Venezuela. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y a las 8 Brasil-Perú. Sí, aparece por primera vez Ever Aquino en uno de los partidos. Derlis López va al VAR. De hecho, casi todos son paraguayos. El único en la nómina arbitral que no es paraguayo es Daniel Fedorsub de Uruguay. Hablando de árbitro, esta mañana ya pensé porque estaba mirando. ¿Saben con quién quiero hablar? ¿Con quién? Con el que arbitró hoy el partido de la Eurocopa. Yo no vi el partido de hoy. ¿Qué pasó, Nico? Con el sudamericano, con el argentino. ¿Pitana? No, Italia fue ayer. ¿Qué viene esta jugada de Italia? A Pitana dije. No, pero Pitana está en la... No, hoy la Eurocopa, que pitó por primera vez que un sudamericano pita la Eurocopa. Debe haber sido el arbitraje más tranquilo que le tocó en la historia. Árbitro sudamericano Eurocopa. Esperaba que Nico. ¿Cómo se llama el argentino? Fernando Rapalini. Asistencia de Juan Pablo Velati y Diego Yamil Bompa. Los 3 argentinos. Nadie le protestó una palabra en todo el partido. Lo que yo vi era de que porque me metí a la ducha y... Ahora acordate, Nico, en la Conmebol Copa América, los españoles Jesús Gil Manzano, Diego Barbero, Ángel Nevado, Ricardo de Burgos y José Luis Munuera también tendrán sus primeras experiencias en el fútbol sudamericano. Un trueque. Estuvo como cuarto árbitro uno de los españoles en uno de los partidos anteriores. Claro. Hasta ahora por lo menos no dirigió como Rapalini. Claro, no fueron confirmados. De hecho, la Conmebol dio la designación de la fecha 1 y la fecha 2. Hasta aquí no aparece como árbitro principal, pero seguramente más adelante aparecerá este árbitro para pitar alguno de los partidos de la Copa América. Sí, un delantero se tira a la piscina, ¿verdad? Hay un cruce así y se ve perfectamente que él se tira. Antes de la repetición se ve que se tira un delantero de Ucrania, ¿verdad? Y el árbitro detecta, mientras él se va junto al futbolista Shaparenko. Mientras va él junto al delantero, sí. Nosotros vemos la repetición y ni ahí, no hay ni siquiera roce ni soplo, nada. Pero hay algo que... Y ya se va con la tarjeta amarilla. Y el delantero
le mira hacia el árbitro como dicen, sí, está Me bien. pillaste. Si era en Sudamérica. De hecho, hay una diferencia muy grande, Nico, hoy en el tema arbitraje entre la Eurocopa y la Copa América. Las decisiones allá en la Eurocopa se están tomando así, inmediatamente. Hasta a veces, hola Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días, Chipi. Saludos para No todos. sé si estuviste viendo, Jota, algo, pero increíble eso. O sea, no tardan más de 1 minuto y medio en el peor de los casos ya. Y acá se tarda 1 minuto y medio en el mejor de los casos. Sí. En el mejor de los casos. O sea, la diferencia es abismal. Ayer yo hice Italia. Sí. Le pegó en la mano a Chiellini. Esa jugada, en verdad, el árbitro debería ir a corroborar, a ver al VAR si es que la mano influyó, no influyó, si fue, no fue, porque no es una jugada de offside, es una jugada de interpretación. Pero automáticamente el VAR le dice, mano clarísima, Mano. no hay nada que discutir, falta, ni se fue a mirar. O sea, evidentemente hay una norma que ese tipo de situaciones no hace falta que el referee vaya a mirar a la tele para decirle al VAR, sí, tenés razón, cobro falta. No, mano clara. ¿Sabes qué? Fue una mano clara, pitá falta y seguimos. Y se sigue en la jugada, es rapidísimo. Y hay jugadas complicadas a veces y no tarda más de 1 minuto y medio. Insisto, en el peor de los casos. Y la vez pasada Paraguay, Jota, para ir al último nomás, desde el minuto 4 hasta el minuto 11 se paró. Ni empezó Por- el partido de... por eso el primer tiempo se alargó 8 minutos más. 8 Porque minutos, sí. yo corroboré minuto 4 hasta el minuto 11. Una locura era para una jugada que tampoco era que Sí. estábamos descubriendo el mundo, ¿verdad? 2 penales se analizaron allí. Uno que se termina cobrando y el otro que No, un se offside. cobra. Uno pues no fue. No, sí, es En por la offside, misma pero jugada. primero cobró penal el árbitro. En Paraguay-Bolivia, digo. El penal La que el árbitro mano- cobra en cancha, el penal que le hacen a Ábalos. Ah, Y después Ábalos. el árbitro va y revisa y al final se dan cuenta que está en posición adelantada. Pero ahí, por ejemplo, desde el VAR ya le podían haber dicho al árbitro que estaba en offside. Claro. Yo Y lo que creo que ahí al le final- llamaron para que interprete si el offside interfería o no. Ese fue el pensamiento que tuve. Pero no tiene que interpretar si ¿Qué fue frente toca? al arco, No. centro atrás, era... Ya tiene que interpretar el VAR eso. Claro. O sea que acá... Para eso son referees también, Jota. Pero, y claro, en Sudamérica estamos muy pendientes y en Paraguay también del rebote. ¿Por qué? Porque un mal arbitraje termina siendo una reunión de dirigentes, se pide que se saque. Y en Europa el VAR decide porque lo que dice el VAR se hace. Ellos no están pendientes del error, de un mínimo error. Y acá todavía se trabaja con ese mínimo error, las quejas, que esto. Entonces se quieren asegurar demasiado, se quieren asegurar. Ayer me encantó, Jota, sinceramente, y la vez pasada, el fin de semana, vi también un partido de la Eurocopa, vi un par de hecho, y donde toman las decisiones, insisto, rápido. Ayer la mano de Chiellini era una mano complicada, era. Sí, complicado. Primero no se ve luego la mano. Hay una cámara que evidentemente tardaron 1 minuto y medio en detectar esa cámara, porque te mostraba de un plano, te mostraba del otro, y en el tercer, cuarto plano recién vos ves clarísima la mano. Las 2 primeras vos decías, se le toca, pero no es para tanto, ¿verdad? Pero hay una imagen que es clara, y evidentemente estaban buscando esa imagen, pero en 1 minuto y medio, literal, Sí. 1 minuto y medio la decisión ya estaba tomada. ¡Pac! Falta, dijo el referee. Se sigue, se anula el gol. No le tardó más de eso, y eso da gusto, ¿verdad? Porque encima otra vez aciertan, ¿verdad? La verdad que hasta acá la mayoría de las jugadas aciertan. Sí. La vez pasada el penal, que hicimos la comparación, recuerdo el domingo a la noche en la televisión también, de la mano del turco, Italia-Turquía, que hay un centro que tenía la mano atrás y le pega la pelota en la mano. No había intención, pero tenía abierta la mano y tenía para atrás. Bueno, pero ahí hay una lectura nomás y nosotros no le damos vuelta. La mano abierta, la lectura es cuál es el movimiento si él está abriendo o está cerrando. Está Si cerrando, está cerrando, claro. por más de que sea mano abierta, no es mano. Ya, Jota, bueno, pues Es está así bien. nomás sencillo. Correcto, pero a lo que voy nomás es así, tac, penal, no fue penal. Punto. Y acá tuvimos una jugada parecida, fue Brasil-Venezuela justamente. Sí. El fin de semana, que le pega acá le pega en medio del hombro. Cuando cerraba. Exacto, cuando estaba cerrando. Y para mí viene el árbitro no cobrar penal. Claro, porque es mano abierta en la foto, pero vos mirás, Pero, Jota, si vos se juzga tardaron 4 intencionalidad. minutos, o sea, ahí está la Claro. diferencia. Si vos juzgás intencionalidad, miras cuál era el movimiento, si el movimiento era abrir o era cerrar. Si era cerrar, punto. Se acabó, si era abrir, es penal. Yo creo que si el jugador está cerrando la mano, pero el brazo claramente no está todavía atrás, que fue la jugada de Paraguay también que vimos la vez pasada.
yo creo que ahí se sanciona penal. Si vos querés sacar, pero ya te pega cuando intentaste, es penal. Ahora, si ya tu brazo está para atrás, En el movimiento tiene que ser. y claro, Jota, Por eso, o sí. sea, vos ya estás yendo para atrás y la pelota se va por tu mano. Pero tu mano todavía está... Depende de cuándo te pega. Para mí tiene mucho que ver. Si tu mano está acá, por más que vos quieras sacar, digo, al costado o en diagonal a tu cuerpo, ya es penal. O sea, mala suerte, ¿verdad? Es como decimos. O sea, vos arriesgas. Ahora, si ya tu mano está atrás, coincide. O sea, ya... Es que no es vos arriesgar, Chipi, eso no se puede cambiar. Y no vas a cambiar, pero Porque- tampoco se porque puede vos dejar no pasar. podés ir a marcar dentro del área con la mano atrás en una posibilidad de un centro porque está dando ventaja. Eso sí, pero yo creo que tiene que tener una mayor incidencia también en la decisión cuando la pelota va al arco, como ocurrió en nuestro caso, Exacto. en nuestro penal, ¿verdad? La pelota iba al arco, no sabes si va a terminar en gol o no, ¿verdad? Pero hay pelotas cruzadas, por ejemplo, que van hacia el área, que no van tiro al arco y que hay ese tipo, ahí se tiene que hacer esa diferenciación que vos estás pidiendo, Jota. Pero si es tiro al arco, yo soy partidario Sí, de sí, que sí. tiene Creo que ser penal. Yo creo En que se debe cualquiera de las jugar igual que en la circunstancias. mitad de la cancha. Es la No, misma no, cosa. no. Yo Para mí ahí que coincido sí. con Nico, Jota. Si va al arco, le está quitando el gol, o sea, ya no le está quitando una posibilidad de un centro o algo así, o sea, va al arco. Bueno, pero ahí hay que ver cuál es el movimiento, justamente el... No, te hablo de mano abierta. Te hablo de mano, No, te hablo de mano pegada, ¿verdad? Y vos le diste, me parece, luego mano abierta en el momento en que arranca el movimiento hacia adelante o hacia atrás, es mano, mala suerte. Pero si ya te agarra haciendo un movimiento hacia atrás y se va la pelota por tu mano, y esa es la delimitación del árbitro, ahí él tiene que estar preparado para interpretar un segundo más, un segundo menos, es su decisión, mala suerte si no te favorece. Sí. Ahora, si es que está abriendo es penal, y si está cerrando y ya hizo el movimiento de cerrar y le pega, ahora sí, le agarran el inicio de que quiso cerrar y bueno, Pasa que cerraste tarde. muchos jugadores Jota también se avivan. Bueno, Y cuando eso va a le pasar pega, siempre. hace como que Y te eso se ve engaño en de la que estoy cámara. tirando para Oye, hay atrás. repetición, Chipi. Eso se ve en la cámara, nadie más te puede joder. Pero sigue siendo una cuestión de interpretación. Sí, sigue Claro. siendo. Porque a Eso veces sí. te explican y te dicen, no, pero la pelota iba al arco. Cuando cobra, por ejemplo. Siempre vas a interpretar. Viene cerrando y dice, no, pero ahí cobré porque la pelota iba al arco. Y Yo no, sé que no, Jota ahí está no en cobré contra, por esto, pero por mi aquello. ideal, yo sé que él está en contra, pero mi ideal es mano en el área penal. Mi ideal mío, o sea, Así pero como- no. Justo. Pero no Así puedes como en tener los un goles, por reglamento ejemplo, en el ¿verdad? área y otro fuera del área. No, mano en cualquier parte, digo. O sea, mano penal. O sea, vos Lo que en pasa el es básquet que vos la tocás mano- con el pie sin querer y Sí, pero el no pie se juega. El pie... En el básquetbol me parece que el pie tiene menos movimientos de coordinación de amplitud que la mano. O sea, la mano Puede vos ser. necesitas mover para mover el cuerpo. No, el Es pie como también. agarrarte de algo, agarrarte del aire, ¿verdad? Para que vos hagas un movimiento. Vos Sí, sin necesitas duda. el Eso movimiento sí, de la sí. mano. No se Eso puede pensar que el jugador tiene que jugar con la mano atrás. Por No, eso es que- imposible. Imposible. No, yo digo nomás, ya ante el Va a haber riesgo de que muchas pegue, manos. bueno, porque si no es mucha interpretación, Jota también, o sea, ya se debate todo el tiempo acerca de la mano, ¿verdad? O sea, nunca va a haber un punto medio donde todos coincidamos, bueno, esto es mano, esto no es mano. Por eso insisto, o sea, no, yo sé que hay muchísima gente que no está de acuerdo, y más gente del fútbol sobre todo, ¿verdad? Porque sabe cómo se mueve y cómo están ahí adentro de la cancha. A mí me gustaría, para simplificar y acabar con la discusión, mano y falta, dentro del área, fuera del área, sin juzgar si fue intencional o no fue Yo intencional. creo que cambia el deporte, cambia muchas cosas porque vas a empezar a buscar manos nomás vos. Eso sí. Y Eso sí. cambia mucho. Ya o se sea, hay hizo, que de ver hecho también, ya se hizo, claro. algunos que patean ahí cuando uno le está marcando ahí a Hay que propósito. tener puntería también. También, eso sí. Para Eso el sí. gol, por ejemplo, Mérito de la puntería en todo caso Claro. se hace de propósito. Sí. para el gol, por ejemplo, se cambió la regla hace unos años y toda mano que después termine en gol Se sanciona. es cobrable, ¿verdad? Sí, que es lo de Chiellini. Digo, para el gol a favor. Toda aquella jugada que termina en gol y hay una mano, sea o no intencional, es cobrable, ¿verdad? Así Claro. mismo. Entonces, no, espera, que ahora se volvió a cambiar. Ahora se cambió de vuelta. La siguiente regla, capaz que va a regir a partir de ahora, ahí, es sí, que... por eso me quedé No, va a regir a un partir de lado, ahora, sí, sí, es que también esas manos en ataque van a ser juzgadas. Una adenda. Van a ser juzgadas. O sea, primero se va a juzgar la intención y Sí. segundo la inmediatez de la jugada, las dos cosas. O sea, es un quilombo, o sea, Sí. demasiadas interpretaciones. Imagínate para ahí el agregamos árbitro. un elemento para la polémica. Más complicación para el árbitro. Era más fácil si ¿Más decíamos... complicación o más excusas? También. Sí. Era más fácil si decíamos toda mano que después termina en gol, se cobra y listo, terminó. A mí me gustaba esa regla, sinceramente. Sí, o sea, sí, me claro. parece que estaba bien. Por lo menos en ataque, ¿verdad?
En ataque. Ahora en defensa, ahí bueno, me pongo en el lugar de Jota y Pero bueno, Jota- genial, vamos a interpretar la mano en defensa, pero en ataque, Es mucha ventaja. Más llamados al VAR ahora. Porque ahora lo van a llamar al árbitro y decir, mira, tocó con la mano, pero tenés que mirar bien si hay ¿Para qué intención, querés si VAR, no hay entonces, intención, si- etcétera, la etcétera. de ¿Para qué Chiellini querés? ayer, por ejemplo, yo no sé si es mano, si es que se cambia con el cambio, porque él va al salto y le pega acá, pegado al cuerpo, le pega acá, le rebota y pan empuja después, Claro, ¿verdad? claro, claro. Pero no sería una mano, por ejemplo, Y sancionable. yo soy ahí, interpretación del árbitro. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la corrupción que siempre pensamos que entran para Para joderte. liquidarnos el partido. Entonces, es interpretación ahí, mala suerte. O sea, no podés por un detallecito de una decisión rápida ganar o perder un partido todos los partidos. Hay veces que sí, que son tan apretados. Claro. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a que te liquidan los árbitros. Entonces te lleva a otro debate y a un montón de protección que desvirtúan el estilo de juego. Si es que se cambia y se cambia. Yo por eso digo siempre en estos últimos tiempos me parece que el reglamento se está acomodando más a las excusas de referee. Totalmente. O sea, le dan demasiados elementos para que si cobra algo, tiene de qué agarrarse siempre. Sí. Tiene que ser muy evidente el error ya para que no tenga defensa el referee. ¿Puedo decir porque por no- qué? La famosa Sí, sí. fotografía. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Y como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, no depende del Poder Judicial. Todo depende del Legislativo. O sea, no tiene autoridad, no tiene, ¿cómo es que se dice? Independencia. Claro, independencia. Entonces, el Autoridad reglamento moral, sí. Conmebol, o el reglamento APF, o el reglamento de Bolivia, de donde estemos, vos terminás protegiendo el arbitraje porque en realidad no es un poder. Ahora, si el arbitraje es un poder aparte, vos le exigís. No le vas a facilitar, vos le vas a mí, Jota, exigir a que mejoren. me volvió loco el partido de Paraguay-Bolivia. Esos 7 minutos perdidos. O sea, ya te harta, o sea que hasta como no sé, como relator, ¿verdad? Tenés que 7 minutos hablar de una jugada que ya no da, ya al minuto ya vimos todo lo que pasó. Encima nos cortó el ritmo. Paraguay por primera vez fue Totalmente. intenso en esos primeros 4 minutos. Y pausa de 10 minutos hasta volver a jugar. Una locura fue, la verdad que demasiado tiempo en una jugada que ya está, ya viste, o sea, sí o no, o sea, no estamos en otro contexto donde podés hacer esperar una decisión. Acá es tomar ahí, punto, y que siga el fútbol. El otro elemento que se debería agregar en estas grandes competencias está bien, se da a conocer, por ejemplo, el audio del VAR, aquí en el fútbol paraguayo a nivel Conmebol, pero también se debería saber si esa sanción fue correcta o no, porque al final nosotros nos quedamos con, bueno, decidieron esto por esto, por Conmebol aquello. hizo una eliminatoria. Sí, ¿Según quién? una vez. Según el Según- departamento de referes de... Ya no, y por supuesto, ¿Quién claro, va a claro, evaluar claro, si estaba claro. bien cobrado o Por no? supuesto. Y bueno, pero alguien se tiene que hacer responsable Es de como eso. acá cuando sale- Señores, se esto se usó- cobró bien, esto se cobró mal, ya está. Entonces aprendimos. Acá salió esa estadística. Se usó el VAR Sí, sí. 57 veces, 56 No, aciertos. no existe eso, no, mentira. 56 aciertos según ellos. Ese dato, Claro. por ejemplo, ese dato no se publicó al término de este torneo. Al término de la apertura, por ejemplo. Pero a lo que voy es, se muestra el video, escuchamos todo, todo el mundo empieza a criticar, fulano tiene tal criterio, fulano no. Bueno, pero ¿está bien o no está bien lo que se cobró? Porque al final, pasa la siguiente fecha, este árbitro no está. Sale a declarar Elizondo para un medio específico y te dice, no, esa sanción fue incorrecta. Fue incorrecta. Mira que la Conmebol sentó un precedente que debería... de un partido y de una jugada puntual. Que está bien. No digo que esté mal, pero... Porque fue la polémica, Sí. la discutida, Fue, digamos. fue muy polémica. Pero después, hasta ahí nomás. Y debería ser ahora en la Copa América también, después de cada Totalmente, partido, bueno, claro. hacer un resumen, pero va a ser una locura también. O sea, me parece Yo estar sé, pendiente pero- de eso. A ver, Nico. Una info de último momento. Jardine se llama el técnico de la selección brasileña de fútbol para los Olímpicos. Y sacó la lista de convocados. ¿Quién está? Dani Alves, con mira. 38 años. Que me apuro a decir debe ser el más veterano de la historia de lo olímpico en fútbol, ¿verdad? No creo, Nico. Pues, 38. ¿Quién? ¿38? ¿Quién? Qué buena decisión. Y podría haber Vos alguno, sabés que Nico. Dani Alves es hoy es la bandera del éxito. Es El más ganador. El más ganador de la Ganó. historia. Le todo. pone entre los chicos al más ganador para ganar la Olimpiada. Tiene más copa ganada que años. Sí, y ganó todo. Pero Ganó esperamos, Copa Dani América. Alves no Copa del estuvo Mundo no en- ganó él, no. Esa le falta Copa del Mundo. Con Brasil. Pero después él ganó Copa América, porque Neymar no tiene Copa América. Neymar no estaba en la Copa América que ganó Brasil. No, Neymar tampoco tiene Copa del Mundo. Le quiso llevar a Neymar, pero PSG dijo que no. Entonces,
Salió la lista con jugadores... Dani Alves no estuvo en Río 2016. No, yo no me acuerdo. Era Neymar como abanderado. Vos sabés que me estoy... Pero no, hoy... no recuerdo. Para mí que... A no ser que haya algún africano por ahí que tenga... No, yo creo que debe haber algún Nico... O sea, que Neymar ganó alguno. Olimpiada. Sí, ya ganó. Sí, él sí. ¿Y Que qué fue más la importante en la historia de un deportista? Porque no es lo mismo ser futbolista que deportista. Futbolista del mundial toda la vida. No, de un deportista. No, ¿El mundial o las olimpiadas? De todo lo que no sea fútbol, Juegos Olímpicos. No, del fútbol, de un No, deportista. yo te diría... Vos sos periodista de tenis, especialista en tenis, y le No. vas a dar más peso a un campeón olímpico o a un campeón mundial. A un campeón de Wimbledon. No, de fútbol, hablando de fútbol. Es que no es lo mismo, Jota. Yo te digo, por ejemplo, hay deportes que hay campeonatos que son mucho más valiosos. No mucho más, que son más valiosos Un que los Juegos tenista que Olímpicos. habla de fútbol, a eso voy. Por ejemplo, yo te voy a decir... Un tenista que habla de fútbol, ¿para él es más importante un campeón del mundo? ¿O un tenista que habla de fútbol, su ídolo es Neymar? No, va a interpretar que La fútbol en los Olimpiada. Juegos Olímpicos no está. No, que no es lo más importante. Porque diferencia por deporte, o sea, yo te digo, no sé, vos le decías te voy a poner un ejemplo grande, a Michael Jordan. ¿Y con qué te da? ¿Con tus 6 títulos de NBA o uno de ellos? ¿O el oro del 92, el Dream Team? Y te va a decir la NBA. Claro. O sea, no te va a decir los Juegos Olímpicos. Y no le ganó a nadie. Con todo, o sea, ellos fueron ahí y dijeron, ¿sabes qué? No le conocemos, no sabemos ni contra quién vamos a jugar, pero sabemos que vamos a ganar. Yo te digo, un tenista, si vos le das a elegir, tenés una chance de ganar en tu vida algo importante. Elegís Wimbledon o Roland Garros o los Juegos Olímpicos y te va a decir Wimbledon o Roland Garros. Ahora, vos le decís probablemente a un nadador, si querés ser campeón mundial o campeón olímpico, te va a decir campeón olímpico. Vos le decís a un atleta, y si le das a elegir a Usain Bolt, si quería ganar los 100 metros en Beijing 2008 o en el mundial de, no sé si hizo 2009 Roma o Moscú, y te va a decir Juegos Olímpicos. O sea, depende del deporte. Claro, depende del deporte. En fútbol no hay, creo que ni comparación entre el mundial y los Juegos Olímpicos. O sea, no hay punto de comparación. El mundial es mucho más importante. Perdón, no estuvo Dani Alves en el 2016. ¿Quiénes estaban? Weberton, entre los mayores. Weberton, arquero de Atlético Paranaense, entre los que superan los 23 años. Sí. Renato Augusto, en aquel momento en el Beijing WOM de China. ¿Qué jugador Renato Augusto? Y Neymar, que en aquel momento ya tenía 24 años. Y nació en el 92. atiendan la lista ahora, ¿verdad? Para lo que siempre suele decir J, como de jóvenes ya van al exterior. Breno de Gremio y Santos del Atlético Paranaense son los arqueros. Los laterales, Daniel Alves de San Paulo, Gabriel Menino del Palmeiras, Guillerme Arana del Atlético. ¿Menino de Minas tiene Gerais. menos de 23? No, yo creo que es uno de los grandes. Ah, Después los zagueros son Diego Carlos del Sevilla, buenísimo. Gabriel Magallanes del Arsenal y Nino del Fluminense. Los medios son Bruno Guimarães del Lyon, Claudio del Bragantino, Douglas Luiz del Aston Villa, El titular en el equipo de Tite. sí, Gerson de Flamengo, Mateus Enrique del Gremio, a quien también lo conocemos. Sí. Atacante, Anthony del Ajax, Malcolm del Zenit, Mateus Cunha del Hertha Berlín, Paulinho del Bayer Leverkusen y Pedro del Flamengo. Lo que es su equipo C, ¿verdad? Porque si uno dice el B, están los suplentes de la Copa América. Claro. O de eliminatoria. Y este sería bueno con Douglas Luiz y alguno más, ¿verdad? Pero increíble la cantidad de jugadores que tiene Brasil. ¿Quién es el técnico? Vamos a estudiarlo un poco a ver si juega igual que Tite o tiene otro estilo de juego. Y tenemos que mirarle un poco. Jardine. Jardine. Sí. Ahí Bélgica sale a la cancha. Hay Eurocopa ahora. El equipo belga con camiseta blanca en esta ocasión, ¿no? Sí. Allí está Lukaku. Bélgica. A ver, voy a decir los equipos para el que quiera ver allí. Dinamarca, Bélgica. Alineaciones: Courtois, Alderweireld, Vertonghen y Denayer, Munier, Den Tonker, Tielemans. A mí me encanta cómo juega Tielemans.
Torgan Hazard, Yanni Carrasco, Dries Mertens y Romelu Lukaku. Del otro lado, Schmeichel, el hijo de Peter Kasper, Christensen, Jaer, Vestergaard, Was, Hogberg, Delany, Male, Daxmar, Poulsen y y el 9 del Barça, Martin, el querido Martin Braithwaite, que está allí en la selección de Dinamarca. Sí, camiseta blanca para Bélgica. Bueno, Eurocopa ahora que se va a disputar a las 12, este partido entre Dinamarca y Bélgica. ¿Vieron lo de Eriksen? Sí. Se va a tener que operar. ¿Y cuál era el antecedente del juego? Leí ahora mientras estaba... Le ponen un marcapasos. Jugando en Tottenham, creo, porque el médico del Tottenham había hablado también sobre su situación, inclusive él recomendó que no vuelva a jugar más. El holandés, ya te digo quién pasó por lo mismo y está jugando de la misma forma. Y Creo que compartiste... Deli Blind, Sí, ahí está. y vía Twitter habías compartido, pero no de un futbolista, no estoy recordando. Ese día había leído, hiciste una publicación en referencia a un deportista. Ese fue un futbolista también, Ah. sí. Entonces. Pero que se había caído en la cancha y que estuvo muerto, porque así dicen los Sí, médicos, sí. durante 78 minutos. Porque lo normal es que puedas estar 1 o 2 minutos. Yo después nomás estuve leyendo, ¿verdad? 78 minutos es posible, de hecho fue posible en esa ocasión, con trabajo de reanimación y demás, y ya términos médicos que no quiero pifiarle en decir otra cosa, una cosa por otra, pero estuvo 78 minutos sin funcionar. Y lo recuperaron en 78 minutos, ¿verdad? Este jugador, a Muamba. Ahí está. Y después, bueno, el famoso caso de Mark Vivian Foe, que ya no fue posible hacer algún tipo de recuperación. Pero casos que se dan. Ahora, Eriksen, el tema es, ¿va a poder volver a jugar? Dicen los médicos que sí, va a volver a poder jugar. Pero a este jugador holandés, que pasó por una situación similar y tuvo que operarse de la misma forma en la que se va a operar, Eriksen, en un momento volvió a caer en una cancha. Volvió a caer y le tuvieron que volver a operar y siguió jugando. O sea, es algo que podría pasar tranquilamente también con Eriksen, ¿verdad? Ya, no insisto, no quiero utilizar términos que no corresponden, ¿verdad? Pero palabras más, palabras menos, es como que le solucionan médicamente el inconveniente que tiene hoy en día. Pero corre el riesgo de que vuelva a pasar. Claro, en algún momento puede volver a necesitar de un tratamiento similar. Entonces, es delicado, es complicado, ¿verdad? Pero de que puede seguir jugando, pues igual no es lo más importante, obviamente, No, ahora claro. en la salud del jugador, pero es algo que también siempre uno se pregunta cuando se trata de un deportista, ¿verdad? Si podrá o no seguir su carrera. Bueno, cambiemos de tema. Gabriel Magallanes, el defensor del Arsenal, tiene 20 años. 20 años. Sí. 20 años. Ah, mira qué lindo gesto de Bélgica. Le da la camiseta con el 10 y el nombre de Christian Eriksen, justamente. El capitán Vertonghen allí. Le entrega a Jair la camiseta encuadrada con la firma de todos los jugadores de Bélgica. Muy lindo Qué gesto lindo, de los belgas. Ahí está, mirá la firma de todos. Bueno, con el nombre de Christian Eriksen, en la previa del partido Bélgica ante Dinamarca. Bueno, ¿ibas a decir algo, Nico? Perdón. o- No, la edad nomás del jugador del Arsenal, que parece más grande, ¿verdad? Pero tiene 20 años. Muy bien. Bueno, Cerro. ¿Lo puedo saludar a Alvarito Aponte? Hola Chipi, ¿Cómo estás, Álvaro? el saludo para vos, los compañeros y la audiencia de Unión FC. ¿Viene o no viene Luis Fariña finalmente? El 5 de junio había manifestado que Luis Fariña tenía muchísimas ganas de retornar a Cerro Porteño y solamente faltaba el ok de Francisco Arce. Se dio el ok, negociaron Cerro Porteño y Luis Fariña junto a su representante. El día de ayer o anteayer manifestábamos que faltaban cerrar números, que ya fueron finiquitados y Luis Fariña retorna oficialmente a Cerro Porteño. ¿Eso significa que hubo una charla entre Fariña y Chiqui, o no? Hubo. Francisco Arce ya en su momento había declarado que le gusta y mucho Luis Fariña. Es un futbolista que tiene las características con las que no cuenta en su plantel. Es un futbolista muy técnico y hay que cuidarlo, decía Francisco Arce a comienzos del año 2020. Así que sabíamos que es del agrado de Francisco Arce el futbolista
y nada más había que cerrar números. Él, en principio, había firmado contrato por 3 años y vencía en diciembre del año que viene. Sin embargo, ahora con el nuevo trato, probablemente el contrato sea aún más largo. Bueno, ¿qué es Fariña? ¿Qué puede aportar a Cerro, Jota? Futbolísticamente hablando. ¿Qué es como jugador? ¿Es enganche? ¿Es media punta? ¿Es media punta encarador. De los pocos que hay en el fútbol a gran nivel. Porque hay muchos de esa clase de jugadores, pero que llegan a un buen nivel. No hay muchos. Diferente aquí, ¿no? Diferente aquí no, porque él tiene me parece más rapidito para conducir. Aquí no es más sólido, aquí no es potente, ¿verdad? Una vez que gira y gana la posición, no entramos enfrente de él. Este es más escurridizo. Me permití, parecido. Jota, entre paréntesis, perdón. A ver. Perdón. Alerta dice, Poncio tiene miocarditis y no viaja a Orlando. En River. Ahora, ya que estamos hablando de estos temas, entonces... ¿Qué sería la miocarditis? La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco. Miocardio. Chipi, La miocarditis ¿Cómo le puede pasa? afectar el músculo cardíaco y el sistema eléctrico del corazón, lo que reduce la capacidad del corazón de bombear y producir ritmos cardíacos rápidos o anormales, la famosa arritmia. eso que cuenta Nico, Chipi, está sucediendo y mucho con los futbolistas últimamente. Tuvo Lucas Barrios, tuvo Edwin Cardona, varios futbolistas sufrieron eso que menciona Nico, que sufre Poncio ahora. Post-COVID. Post-COVID, así mismo. ¿Y cuál es la explicación médica? ¿Podríamos hablar con un médico del tema? Porque son varios casos y uno se pregunta, pucha, ¿por qué los deportistas justamente, verdad? Que en teoría son los más sanos, ¿verdad? Los más saludables. No, a lo mejor es a todo el mundo, pero al deportista le salta por la cantidad de controles y esfuerzo físico que tiene. También puede ser. Es más, hoy me dijo un médico, vengo de ahí, que muchos casos de diabetes se están detectando ahora gracias a los análisis del COVID. Que muchas personas, o sea, Ni sabía. en algunos casos diabéticos, en algunos casos principio pero que se detectaron mucho después del COVID, ¿verdad? Por el tema del análisis que tenés que hacerte después, de cómo estás y de mil cosas, y ves que el azúcar pum para arriba. ¿Está, doctora? ¿No? No, por el gol. Bueno, gol de Dinamarca. ¿Quién hizo? A ver. 1-0 por ahora frente a Bélgica. Arrancó el partido. El gol lo hizo Yuri, algo así. El 20. Poulsen, Yusuf Poulsen. A los 2 minutos. Mala salida de Bélgica. Recuperación rápida y la asistencia para Poulsen, autor del gol. Mirá que tendrá que demostrar Dinamarca que está para jugar sin Eriksen. La vez pasada le costó en un partido también muy tocado por lo emocional y demás. Cayó 1-0. Y habrá que ver hoy ante Bélgica, que es favorita a ganar el grupo. O sea, no hay dudas de eso. Evidentemente es más que Dinamarca, pero vamos a ver si le da vuelta o no el partido. Ese defensor de Bélgica no va a jugar con Pasarela, ¿verdad? Casi empatado. El que le marcaba. ¿Por qué, Nico? Que hasta la cintura le Por llega el- el cabello. por el Déjate de joder, eso no le molesta. Demasiado largo ya. Bueno, Tipo el tatuaje, Nico, está todo tatuado, no puede jugar. Sí, no, pero este ya es muy largo, es exagerado. Ahí, no entra todavía en cámara, fíjate, casi hasta la cintura le llega el pelo. Pero dice, ata el pelo, Nico, se pone vincha y ya está. Y sí, pero una tentación de tirarle ahí, vos. Panza lo que no tiene que tener, pues, cualquier cosa. Sí. Bueno, Alvarito, ¿qué más de Cerro? Luis Fariña estaría llegando el lunes a nuestro país y ya se sumará a los trabajos de Cerro Porteño con Francisco Arce a la cabeza. Destacar que Fariña tiene padres paraguayos y él ya posee nacionalidad paraguaya, así que no ocupa plaza de extranjero en Cerro Porteño. Es la cuarta alta oficial de Cerro Porteño para el clausura. Gianpaulo Fernández Filio, que no podía jugar en la apertura, ya está habilitado para el clausura. Rafael Carrascal, el colombiano. El otro oficializado, Fernando Romero, y ahora Luis Fariña. ¿Ya viste video de Carrascal, Jota? Sí, no, pero ya le vimos luego acá. No, ayer ya dijo que... Ayer nos dijo que... Pero no es un partido, Jota, no... No, pero y para ese partido vi algunos partidos de cómo jugaba bueno. el América, me acuerdo. Pero es un... No ¿Va a ser- aportar o no va a aportar? Sí, cómo no, un buen jugador. O sea, tiene que no adaptarse a hacer todo mal acá para no tener un buen rendimiento, pero el rendimiento que tenía en el América, si lo traslada a Cerro, es un jugador que calza ese estilo de juego, dinámico,
No creo que cambie mucho. Los jugadores pues mutan, ¿verdad? Vos ves un video de Patito Aquino al inicio y después te preguntan por él y es otro jugador. Pero este Carrascal, yo creo que no va a cambiar mucho. Él es un segundo volante, un volante... ¿En vez de quién jugaría Listo. si juega? Su posición es Lucena. Y Lucena Villasanti pero también está la posibilidad de jugar con 3 estando él, ¿verdad? Con un tapón. ¿Y Cerro va a cambiar su forma de jugar? Y necesitan algunos partidos cambiar. No es que vos vas a cambiar hoy, pero en algunos partidos vos vas lo que pasó con Paraguay, cambió ahora y ahora volver a repetir eso. Y si funciona así, ¿por qué vas a volver al 4-3-3? Hasta que no... Cuando se encuentran la pequeña sociedad y el funcionamiento... Aprovecha. Claro, el sistema ya es una forma de parado, ¿verdad? Pero si se encuentra el funcionamiento, de una así como viene, va a tener que jugar o por Villasanti o por Lucena. Fariña sería un cambio, salvo que se gane el puesto en algún partido. Claro, pero en el último momento de Aquino, estando bien Fariña, eso. era Fariña y Aquino iba a estar banco. A eso voy. Necesitaba Pero otro, es sí. el cambio es por De Aquino. Claro, Fariña no es extremo por derecha. Fariña no es extremo por la raya por izquierda. Fariña es un enganche que se acomoda mejor jugando de cuarto volante por izquierda para meter diagonales. Después puede jugar de media punta por derecha. Carrizo. Pero Carrizo es lento. O sea, Carrizo, viste que parece rápido, frágil, pero este es electrizante. Y es más vertical que Carrizo. Y sí, más disparatero también. Ujú. Carrizo es más práctico. Este se mete en el alboroto, hace... es ¿Con más quién lo podés conductor de comparar pelota. a Fariña? Con Josué. Ah. No, pero este es menos corredor que Josué. No, este es más enganche. Claro, más enganche. Pero sí, Pero tiene ese estilo de... pero sí, yo ¿entendés? coincido O sea, con... Josué de repente con tiene Jota. más pique rápido al vacío, o sea, más picador al vacío. Fariña es más lento, Y no es picador al más vacío. estático, es más... Es arrancador. Es como ese centurión de Argentina que tanto se habló de él. Ricky Centurión. Sí, ese estilo de jugador. Enganche, pero también tiene ese distinto, arranque. Nico. Es un arrancador. Además un Fariña medio- ya tiene 30. Bueno, pero Fariña es Josué es enganche, más Jota, joven, o sea, entonces puede correr un poco más. Josué es otro comparando. estilo, sino que de lo que Sí. venían... Pero a lo que voy, no no, viste que vos le tenés al arrancador al que él no te genera juegos, ¿verdad? O sea, en tu idea, digamos, de Sí. cualquier jugador. Fariña te genera o Genera no. juego, sí. Porque No te digo que sea Riquelme, ¿verdad? Pero No. Pero es más... Ya le vamos a sacar la ficha parecido a quién es. Y si llega Fernández Cedrés, ¿cómo se armaría el mediocampo de Cerro? pero ¿llega a Cedrés o no, Alvarito? Lo más probable que sí. Y por Sí, eso, llega. porque ahí tenés Lucena, Villasanti, Carrascal, Fernández Cedrés. A Cedrés no hay forma de recuperarlo en Guaraní. Primero quedó fuera de esa Libertadores, después le sacaron la posibilidad de hacerlo y ahora se va a quedar otra vez. Significa que Guaraní le va a hacer un contrato de 4 años por un monto para asegurar su vida. De que a poco, si no, ya se tiene que ir. Él se quiere ir, ya no pasa ni siquiera por dinero. Ya, ¿cómo hace para que se quede y esté al 100%? ¿Cómo le convence? Por eso. No, imposible. Ya es momento que se vaya. El tercer semestre que él se está por ir y no se va. Por eso, pero ahí hay que buscar cómo se ubican esos 4 jugadores. No creo que jueguen los 4 en un partido, no sé, salvo alguna situación extrema. Es que cerró con Chiqui cuando arrancó aquel partido con... A ver un poco. Con Ecuador. Él jugó con 3 en el medio, me parece, con Barcelona. Cuando tenía Topo. ¿Te acuerdas que le soltaba más a Topo y se quedaba? Creo que Aguilar era el que más se quedaba. A ver, espera. Chiqui ya vamos a jugó ver. con 3 en el medio. No me quiero equivocar contra quién. Cerro, Barcelona, Sí, pero ahí te va a salir 4-4. No, pero por los nombres. 2020, ¿verdad? Sí. Allá... Perdió hizo- 1-0 allá. Sí, allá Pache había jugado un poco por Alineaciones. No, espera. dentro. El de acá. El 4-0. ¿Dónde está la ficha? ¿Por qué no muestra la ficha? Claro, y Lucena jugó, me parece. Lucena en esa época. Ah, que había llegado, Ya sí, estaba hizo Lucena. un buen partido a nivel Sí, local Lucena. y jugó Lucena, después en la Aguilar, Copa. Topo jugaron en el ¿Cerró con medio. quién? Topo, Barcelona. Lucena, 2020. no. Aquí aparece Ruiz, Topo Cáceres, Lucena, Carrizo. Jugó Rodrigo Muñoz, Cáceres, Raúl, Marcos, Patiño, Arzamendia, Lucena, Topo, Villa,
Carrizo, Ruiz, Aedo. Ahí está. Y sí, 3-3. ¿Cuál? ¿El de allá? No, acá. El de acá, el de allá. Ah, no, el de allá, Ah, perdón, sí. el de allá. Bueno, y el de allá Sí, fue porque que el de acá fue Carrizo más se metió un ofensivo. poco por dentro. Yo me acuerdo que hicimos ese partido y Carrizo jugó distinto ese partido. De cómo venía jugando. Jugó con tres, o sea, Chiqui también juega con tres, lo que quiero decir. Puede jugar ahí con Cedrés de tapón y Villasanti Lucena, o Carrascal Villasanti o Carrascal Lucena. El de acá puso un equipo más ofensivo, suponemos, por la necesidad que tenía de dar Sí. vuelta a la serie. Conejo. Ruiz, Topo Cáceres, Lucena, Carrizo y adelante Conejo y Churín. Acá entusiasmado me dice Nico Cabañas, vuelve el mago. En realidad es más parecido a Enciso de Libertad, pero con más técnica, me dice. Sí, Enciso se tira mucho por... pasa que Enciso hoy es picador. Yo no lo veo a Fariña haciendo movimiento a espalda de los volantes. Enciso sí. Pero sí, así como Enciso, encaradores, pisan, cara, cae por derecha, por izquierda. No son jugadores para hacer trabajos largos defensivos. Jugadores distintos arriba. De ataque. Sí. Pero el fútbol de hoy te pide jugar mucho por los costados, entonces en algún costado va a arrancar. Bueno, Alvarito, ¿qué más de Cerro? Continuar con lo de Rodrigo Fernández Cedrés, muy cerca nuevamente de ser jugador de Cerro Porteño. Y ayer hablábamos de la posibilidad muy concreta. A ver, perdón, Harry. Están haciendo el minuto en el que Minuto se 10. desvaneció, ¿verdad? Sí. Cristian Eriksen. O es el minuto 10. Pararon Por el la partido. camiseta del jugador. No sé si es el minuto 10 o el minuto en el que se produjeron... Ah, puede ser, minuto 10. Por la camiseta podría... A ver, porque ¿en qué minuto se había caído Eriksen? No, yo creo que eso ya fue a los 20 y algo. Sí, al ¿verdad? mismo Pasó tiempo, pasó más. Sí. Yo creo que es el minuto 10. El minuto 10, sí, por el 10. Totalmente. Estamos viendo sin escuchar allí lo de Dinamarca-Bélgica, pero pararon el partido y todos los jugadores, los belgas y los daneses, aplaudieron. Ahora, que muchos por lo de detalles Eriksen. de fair play y de educación que tiran, ¿verdad? Que esto es lo que después se emula. Pero antes del partido, por ejemplo, los belgas se ya. arrodillaron en el gesto de lo de la racismo. NBA y lo de la Premier League, ¿verdad? Sí. Contra el racismo. Los daneses no, se quedaron todos parados. También, nomás digo, Jota, que hay que respetar que se haga o que no se haga. Claro. Porque me parece que en estos tiempos estamos demasiado sensibles con muchas cosas y el que no hace es porque o no tiene empatía no, o sea, muchas veces hay que entender también la otra postura, ¿verdad? O sea, no sin ofender y acá el deporte una vez más es ejemplo. Unos hacen, los otros no y se respetan las dos maneras de encarar y de hacer las cosas, ¿verdad? El director de la FIA, recuerdo que le había criticado a Hamilton porque él la hacía y dijo, en la Fórmula 1 no existe el racismo, dijo el director de la FIA, y sin embargo Hamilton no le hizo caso y siguió. Y está actuando bien de que la lo haga misma manera. Hamilton, ¿verdad? Ahora, Claro. si hay un piloto que no lo hace por X o Y motivo, no hay por Está qué bien decir, también, claro. él es mala gente y él es buena gente, ¿no? Pero además lo de Hamilton no se refiere solamente a la Fórmula 1, es su mensaje para... Claro, su mensaje no es luego por la Fórmula 1, Claro. o sea, evidentemente. Y está bien que lo haga. Bueno, ¿en qué estábamos, muchachos? En Cerro. Fariña. Ayer hablábamos, Chipi, al mediodía, de que Alan Benítez va a rescindir contrato de mutuo acuerdo con Olimpia y es una posibilidad muy importante para Cerro Porteño. ¿Y ¿Cómo se le va a ve, dar? Chiqui? Escuchaba ayer al abogado de Alan Benítez, Javier Monjes, y decía, si Cerro Porteño tiene interés, en 10 minutos cerramos. Yo creo que él tiene el deseo luego de jugar en Cerro, ¿verdad? 100%. Ana Benítez. Y así lo era después. Entonces, sí. Pero se iba a ir luego a Cerro. Después al Yo olimpista siempre le digo, dedicó porque el tema del claro, frío. pero se quiere pues llevar a que es cerrista o olimpista. Yo te digo, yo siempre digo mi club, yo soy liberteño. Claro, pero en pero mi no, época no de tiene- jugador quería jugar en Cerro y quería jugar en Olimpia. Claro. O sea, no pasa por tu club, son... Bueno, no, pero Ana no Jota, quiere a lo que, jugar en esos claro, equipos, pero a lo ¿cómo que no voy va a nomás, jugar? si Alan Benítez hoy, más todavía con lo que le pasó en Olimpia. Sí. Porque si en Olimpia la rompía, ¿qué se va a querer hacer? Claro, o sea, se iba a quedar ahí. Ahora, pero con lo que le pasó en Olimpia, obviamente que tendrá el deseo de Es un ir a plus, Cerro. Es un plus Claro, que es la un gente va a plus. tener con él. Pero Totalmente. profesionalmente, ¿quién no quiere estar No, en eso Cerro? Jota, eso Imagínate. ni hablar, Eh. o sea, y más todavía los jugadores, o sea, con más razón los que juegan al fútbol, porque Claro. tu deseo es triunfar, ¿verdad? O sea, después hasta a tu familia le cambia de club cuando te juegas en el... Este sé que suele momento, pasar, ¿verdad? Alan no jugó en Rubio Ñu, sí jugó en Rubio Ñu. Sí. Y con Chiqui, sí. Y se fue el Benfica B. Y después el retorno a Libertad.
A lo mejor ya si jugó con Rubiño, con Chiqui. Cerro tiene ahí a Beto. Tiene Beto, tiene otras posibilidades. ¿Quién más Que tiene? Franco, el chico que había jugado muy bien. Fabián Franco. Tiene Marco y tiene Patiño. Fabián Franco jugó muy bien. Muy bien, muy bien. Contra La vez, Nacional, sí. él tiró el pase largo para el primer gol. No, Franco ese partido frente a Por Nacional la ejemplo, rompió. sí. Enzo que Un dio gran una partido. mano también Claro, por ahí. tiene 5 laterales, tiene. Porque a eso sumarle Patiño, sumarle Marcos y sumarle Enzo. Vos decís, en verdad tiene 2, pero en la necesidad, la necesidad no como es un para, problema. vos decís como para pensar en, ¿compro o no compro si tengo cómo suplir? ¿A Claro. eso te referís, Jota? Sí. La Ahora, necesidad Ya es no una un cuestión problema. más administrativa que de deseo futbolístico, ¿verdad? Ahora, voy a contar algo para que se entienda que se puede frenar lo de Alan, a no ser que ya haya una decisión firme del Olimpia de soltarlo, ¿verdad? Yo no sé si ya hay. Sí, eso está Sí, definido. sí. 100% no continúa en Olimpia. No continúa. No. Me contaron ayer, hablando, me llamó una persona vinculada a Cerro Porteño, obviamente, y me dice lo de Alan, ¿verdad? Que ya ayer había mencionado Álvaro acá. Y me dice, mira que lo que comentaron en tu radio es una posibilidad cierta, me dice. Y lo que se estaba buscando es que no salga a luz esa información. Y le dije yo, ¿y por qué? Le dije. ¿Por qué? Le dije. No, y porque así se suelen caer las negociaciones. Te voy a dar un ejemplo que no se sabe. Y hoy es difícil de comprobar, para no decir imposible, y lo van a negar seguramente A ver, también, ¿qué ¿verdad? ejemplo? ¿Se acuerdan que se habló de Pita que iba a salir de Olimpia? Sí. Y me dijeron, ahí está un caso, me dice. Pita se iba a ir a Cerro. Y que hubo... Ahora, sí, ahora. En este mercado de pases. Ahora sí que se habló que Pita iba a quedar. Incluso Ariel creo que nos dijo que Eso negociaban, estaba para salir. Eso negociaban los dirigentes de Cerro Sí. con la gente de Pita. Exactamente. O sea, la información sale de ahí, no Sí. sale del que dice la información. No. O sea, ellos tienen que saber que cuando se sabe es porque ellos contaron. Claro, porque alguien cuenta. Siempre. Obvio. Así Sí, ya. mismo es. Es como como hoy hubo un allanamiento buscando maleantes, ¿verdad? Y cuando llegaron los policías ya no estaba más nadie ahí. Eso es caja. ¿Cómo se llama ese juego? Yo por eso siempre digo, o sea, no hay información inventada. No. Después puede Hay veces sí. No, y hay inventa- veces alguien espera. ve y distorsiona. eso sí. Eso también existe. Pero inventada no. Ese es O sea, otro no, tipo de- no te levantás a decir, che, hoy voy a inventar que No, JJ no, se no. va a ir a Rubio No, Ñu. no, o sea, existe. es porque alguien te dice Yo y a te lo voy a mejor te decir, dijo no mal. digo que es el caso. Y confiaste mal. No digo que es el caso porque a mí me dijeron que se trabajó y existe la posibilidad. Pero hay muchos casos como el chico Parra. Fulanito le busca a fulano de tal. Y eso se genera nomás diciéndole a alguien que diga. Sí, Y sí, mentira, claro. no Claro, es pero- el caso de Parra, claro, porque Jota. Parra estaba con Claro, posibilidad pero a de eso es ir. lo que voy, o sea, es porque alguien te dijo y bueno, vos confiaste mal en esa Bueno, persona. Pero no es que- claro. no es que te levantaste y dijiste, no, voy a inventar que Parra es pretendido por, no sé, por Boca o por quien sea. Y que se enteró A eso la más gente del Olimpia y que hubo una reacción fuerte para con el presidente. Le dijeron, no, le va a llevar Cerro, ¿verdad? Y entonces que se atajó eso. Es lo que me contaron No. ayer. Una persona, repito, vinculada muy cercana a la dirigencia de Cerro y que estaba escuchando nuestro programa en relación al informe de Álvaro sobre Alan Benítez. Bueno, Alvarito. Lo de Alan, Fede. para cerrar nomás. Jota puso el ejemplo de Fernández Cedrés en Guaraní, que como que ya está cansado, ya tiene que salir, ¿verdad? Lo de Alan, fuera de que sea cerrista o no y compañía y todo lo que pasó antes, me parece que también el jugador puede tomar desde la perspectiva de que podría ser una revancha en un equipo grande. Y además, por la situación que está pasando en Olimpia, las veces que jugó no le fue bien, mucha gente lo critica, etcétera, etcétera, él también puede decir, bueno, en Olimpia va a ser muy difícil que me termine consolidando. Entonces, si no sigo en Olimpia, puedo tomarme una revancha en otro club grande. El Y- Cerro, yo no sé si llega a Cerro y juega. No, Para su está bien, carrera, es una cierto, decisión es cierto. importante también. Es cierto, pero es... Si Beto no te da un centímetro, no juega todo el año. Estoy de acuerdo, pero es comenzar de cero. Tener la posibilidad de pelear por el puesto. Y aparte, una cuestión que creo que muchos futbolistas también llevan en cuenta, hay que jugar hoy en día en los dos equipos, Olimpia y Cerro. O sea, no son muchos los que tienen ese privilegio de vestir las dos camisetas. Ese dato al hincha no le importa, ¿verdad? Pero creo que a la hora de destacar la carrera del futbolista es importante mencionar, tal jugador estuvo en Olimpia y Cerro, tal jugador salió campeón en Olimpia y Cerro. Yo pienso que se abrió alguna posibilidad en algún momento
Yo era uno de los que creía que Otálvaro iba a ser transferido, que iba a ir de vuelta a Colombia por su gran rendimiento, por todo lo que hizo en Olimpia, consiguiendo todos los títulos. Su edad era el tema, Nico. Ya no Yo era pensé tan- y que por eso fue Alan a Olimpia. Pero no... ¿Qué tenía que pasar con Otálvaro? Tenía que meter 10 goles en contra, más o menos, para que... ¿Cómo? Otálvaro vence el pase, creo que ahora. En este diciembre, año. parece. En diciembre. Entonces, Olimpia estaba en un proceso, pues esa era la época de Trovato. Olimpia estaba en un proceso que firmaba jugadores a futuro de sus inferiores, prestaba jugadores para que vayan, como el caso de Quintana, Cardoso, que vayan y vuelvan después para ser utilizados ya con más rodaje, traía jugadores para el recambio. O sea, ese era por eso lo trajeron a Alan. Yo creo que en ese momento salió lo De La Cruz, y De La Cruz, que era conocido también por Garnero, dijeron que sí, porque iba a ser más polifuncional que Alan. De La Cruz puede jugar de doble 6, De La Cruz puede jugar de interior, De La Cruz puede jugar de extremo y puede jugar de lateral derecho. Y lo trajeron, pero todo era pensando en la salida de Otálvaro. Después nomás fue una catombe Olimpia. Y era necesidad, y al final que más jugó fue Otálvaro. Sí. ¿Verdad? Pero los jugadores que se trajeron en un buen recambio. Me parece a mí que Eso se sí. trajo como para una posible... para un posible recambio normal. El último semestre, si era todo normal, el último semestre Otálvaro ya no jugaba. Iba a estar ahí en Olimpia esperando su despedida. No, y la negociando con el apuesta club. fue buena, Jota. No se ganó nomás el puesto a Alan. Porque él, capaz, este año o el año pasado ya tenía que comer el puesto a Otálvaro, ¿verdad? No, pero no, pero fue el cambio. Claro. El Gorosito no lo quiso de entrada. Fue el cambio, Gorosito no lo quiso de entrada y después... Y capaz Garnero lo quería y si no rendía volvía a Otálvaro, ¿verdad? Pero no vamos a saber, pero... No, Otálvaro ya ibas a soltar, tiene 33, 34 años. ¿Cuánto tiene Otálvaro? Otálvaro ya no vas a volver a contratar. Otálvaro es colombiano, es multicampeón con Olimpia. No vas a dejarlo a Otálvaro por un año más. Otálvaro te iba a pedir 2 o 3 años más de contrato. No, obvio. O sea, ya no era negociación con Sí, Otálvaro. tipo Sergio Ramos y después... Claro. Entonces él se iba a ir por la puerta grande. Terminaba el contrato, 6 meses antes ya iba a estar jugando otro y él se iba a terminar yendo a otro club. 34. ¿Ves? 10 de No le vas a diciembre dar del 2 años de 86. contrato. Si a Sergio Ramos no le dan, no le dieron. Por eso, ahora Otálvaro sí, el Libertad tiene hoy un déficit lateral derecho, le lleva por 2 años, porque necesitas son jugadores que van y llegan, Nacional, Cerro, ¿verdad? Claro. Eso que tenés déficit y vas a traer un jugador de 34 que sabe que va a jugar. Y a Rodrigo teniendo contrato lo dejaron fuera también. Eso es También. raro. Bueno, hacemos la pausa, 12:23. Álvaro. Antes, Alvarito. Dos cuestiones, Chipi. A ver. Insistir, Alan Benítez es una posibilidad latente para Cerro Porteño. Y sobre Luis Fariña, me acaban de decir, te voy a leer textualmente el mensaje, Russo le hacía jugar detrás de los delanteros, arrancando por el medio o por derecha. Así practicaban la semana. Su socio era Pachi Carrizo. Y Chequi también yo sé que lo quiere ahí de media Sí. punta de arranque. Así mismo. Pero digo nomás que muchas veces el fútbol de hoy le tira a los jugadores para uno de los costados. Aquí nuestro amigo WhatsAppero, antes de ir a A la ver, pausa, ¿qué Chipi, dicen? perdón, el Gracias, 37 Alvarito. Abrazo. Chau, el viejo. 376 dice, a los 40 minutos se había desvanecido, dice, por el... Entonces fue Eric, por el número de Eric, camiseta. por el ¿verdad? número de camiseta. Cuando Como dijo retomaron, Fede. jugaron 5 minutos, una pequeña pausa y después del segundo tiempo, dice también. El 459 dice, muchos empresarios que mienten también, dice, salen a decir que sí, fulano es de tal club y quiere jugar en su club de infancia, dicen en la radio, pero en la negociación no cede ni un centímetro. Mucha estrategia también, dice, hay en este tema, igualmente. Es No, cierto. Hay ídolos de clubes que en su infancia tienen camiseta con otro cosa. Sí, Tal es cual, cierto. tal cual. Hacemos la pausa y ya venimos. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Que se la, para untar y disfrutar.
recetas va a gustar. Queselay, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Queselay. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoíris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo. Además, el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoíris, con sabor y confianza. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Ahora desde la app Itaú Pay podés hacer pagos en comercios seleccionados, escaneando el código QR al momento de pagar. Es súper fácil, seguro y no tenés que llevar tu billetera, todo lo haces a tu celular. Descarga la app Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Vuelve la Feria LG a Tupí desde el miércoles 9 al domingo 13 de junio. Encontrarás descuentos en los productos más premium para que equipes todo en tu hogar. Televisores para alentar a la selección, lavarropas, heladeras, equipo de sonido y mucho más. Aprovecha estos 5 días de los mejores precios y lleva la mejor tecnología a tu casa de la mano de LG. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, tomando todas las medidas sanitarias de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Escribinos en nuestras redes sociales donde encontrarás a todas las promociones o llamanos al 021-569-9000. También podés realizar tus compras desde nuestro sitio web www.tupi.com.py a las 24 horas, solo con un clic, y retira tu producto en el día, 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe, elige Tupí. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Queselay, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queselay. Queselay se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoíris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoíris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoíris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy, cedrón, capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoíris. Más novedades de Arcoíris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya.
La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, 12:30. ¿Tenemos esa nota, Víctor? Vamos a buscarlo y después vamos a charlar del tema de Cristiano Ronaldo, que fue ayer tendencia, antes de ayer, con el gesto de la famosa gaseosa. Y el central, el de pelo largo, el campeón Van de la Dijk. Champions, Van Dijk, se le metió en el culete. 2 años atrás en Sí. Madrid cuando ganó el... Y ahí no levantó también 4 Y eso que millones. Pogba, cuando hizo lo de la cerveza, era una cerveza de 0 alcohol. Sí. Pero Pogba es musulmán. Ah, y ellos no, la bebida. No. El grande es contra... Ahora. Por eso vamos a debatir después, porque lindo es el tema. Lindo tema. Hay muchos Es lindo casos. cuando se respeta. Porque Exacto. la pelea de las ideologías, pues, más que nada, no es buscar solamente el respeto, sino es taparle al otro y Es ocupar imponer lo ocupar la posición del otro. Así mismo. Porque lo que hay que pelear es que te reconozcan nomás. Así mismo. Que así te mismo. reconozcan y te respeten. Tal cual. ¿Qué te iba a decir, Cota? No, que hubo muchos casos que no similares, pero el propio Michael Jordan, por ejemplo, cuando ganó, hablando de los Juegos Olímpicos, la medalla de oro en el 92, él puso la famosa, ¿cómo se dice? Pegatina, no es pegatina, calcomanía. La famosa calcomanía de la bandera de los Estados Unidos en el logo de Reebok. Él era hombre Nike. Atletas que eran, por ejemplo, también de los Estados Unidos, que eran atletas Puma, cuando iban a una ceremonia o algo así, ponían una calcomanía también porque era de Reebok. Ese tipo de actos, ¿verdad? Pasó con... hace poco, hoy leí justamente un artículo sobre eso y me estoy tratando de acordar la marca. Eso ya está reglamentado, Chipi. Ya recuerdo, el Popovich, el famoso Popovich, entrenador de los San Antonio Spurs, de Ginóbili y compañía. Él una vez, en una conferencia de prensa, sacó la botella de Gatorade, porque decía que tenía mucho azúcar. Gatorade, ni siquiera Coca-Cola, ni Pepsi, Gatorade. Y sacó, se armó una polémica también. Otro basquetbolista sacó Gatorade, pero no porque tiene mucho azúcar, porque su auspiciante era otro, era la competencia. Era, vamos a ponernos acá en Paraguay, no sé quién era la competencia, Powerade Gatorade. Y sacó porque su oficiante era otro. O sea, están los que lo hacen por una conveniencia de marca y otros que lo hacen para mí, por una ideología en ese momento hipócrita. Pero voy a decir después por qué. No porque su ideología sea hipócrita, porque el momento en el que lo hace y en el contexto en que lo hace no me parece que sea lo correcto. Como no me parece que sea lo correcto lo que hizo Ronaldo. Pero después vamos a debatir. No el mensaje está bien. Sí. El mensaje está bien. Se aprovechó el momento nomás. Claro, pero vos no podés. O sea, si vos estás en una competencia, después lo vamos a charlar. Está Néstor Apuzzo en línea, entrenador argentino, formador de Cacu Romero Gamarra. Hoy hay una linda nota en el diario Crónica. Un gran saludo para Arturo Rojas, nuestro querido colega El Colo. Lo tenemos a Néstor. Néstor, ¿cómo estás? Un abrazo, buenas tardes. Hola, un abrazo grande para todos ahí, muy bien. Bueno, Néstor, fuiste nada menos que el formador del Cacu Romero Gamarra, aparte de ser entrenador de fútbol muy reconocido allí en Argentina, Néstor. Queríamos hablar con vos porque Cacu era un hombre muy solicitado en la selección paraguaya. Lo puso Berizzo el lunes pasado, no sé si viste o no el partido, lo habrás visto, y la rompió, hizo un partidazo, fue la figura del compromiso. ¿Cómo fueron los inicios de Cacu o en qué momento de la vida futbolística de Cacu lo agarraste vos? Mira, yo cuando llego a Huracán de vuelta, porque me había ido 4 años y medio al Proyecto Barcelona de España en el año 2007, cuando regreso en el 2011, Cacu ya estaba en el club, lo habían traído de un baby fútbol de Jorge Newbery y Tori Gómez, y yo cuando lo veo ya me deslumbró. Él y el Piti Martínez, yo lo que hice, vine a coordinar Huracán,
a fines del 2011, y el presidente que me trajo, Alejandro Nadú, me dijo, fíjate qué jugadores hay, anda marcándolo, armó un selectivo, y la realidad que los 2 jugadores que me deslumbraron apenas llegué fueron de vuelta que regresé al club, porque a Espinosa ya lo conocía en el 2007, cuando me fui ya estaban en las infantiles, fueron Cacu y Gonzalo el Piti Martínez, ¿no? Entonces, a partir de ahí, uno fue como un padre futbolístico para él, y al otro año, 2012, Huracán ingresa al torneo latinoamericano Sub-17, y tenemos la suerte de ganarlo, y Cacu es la figura de ese campeonato. Le ganamos a la U de Chile la final 2-0 con un gol de él y uno de Espinosa, y es reconocido como la figura del torneo, que fue el primer torneo internacional que ganó Huracán en divisiones juveniles. Y cuando regresamos, le dije al presidente, le sugerí que le haga contrato profesional, porque la realidad que Cacu, si no, lo íbamos a perder por ahí, ¿viste? Porque era un jugador distinto. Ante esos meses que no tenía contrato, él sufre una lesión después en inferiores contra Lanús, un partido contra Lanús, y se bajonea de tal forma que no quiere volver a jugar, ¿no? Y bueno, uno hace lo imposible como con cualquier jugador importante, obviamente, y aunque no sea tan importante también como formador, tratar de estar encima de ese jugador. Bueno, logramos con la mamá convencerlo, volvió al fútbol, y a partir de ahí no paró más. Lo hice debutar en reserva contra San Lorenzo el día que entró, faltando 15 minutos, la primera pelota que tocó de 30 metros la clavó en el ángulo. Siempre le decía lo mismo, entrá, Cacu, divertiste, hacé lo mismo que hacé en tu categoría. Viste que él se ríe siempre, parece Ronaldinho. y bueno, nada, después me tocó también en primera, donde lo hice debutar como titular en Perú, contra Alianza Lima por Copa Libertadores, y la rompió. Y anterior a eso, unos meses antes, tuvimos que jugar el ascenso a primera. Cacu entra en el segundo tiempo y en el suplementario hace el segundo gol. Después Huracán hace 2 goles más y asciende Huracán a primera división. O sea que él, todo lo que yo le di, me lo devolvió adentro de la cancha de una manera increíble, y también como persona, ¿no? Él perdió a la mamá hace unos años y lo sufrió mucho, y uno también estuvo encima en ese momento. Es un jugador extraordinario. Yo siempre digo que es uno de los pocos que quedan que te puede tirar 6, 7 pases gol entre líneas por partido, no tengo duda. Tiene cosas, tiene espejitos en los costados, ve todo. Tiene una visión periférica increíble, y tiene una virtud única en pocos jugadores de fútbol, que siempre recibe el libre. Se desmarca de una manera increíble, ¿no? Tiene, salvando la distancia, tiene cosas de Iniesta. En lo que es pelota filtrada, obviamente que Iniesta es derecho y fue Iniesta, ¿no? Y en lo que es desmarque es lo que era Román, ¿no? Riquelme, que siempre recibía libre. Cacu, fíjate que él busca el espacio en la cancha, lee muy bien los partidos y termina recibiendo siempre solo. Yo sé que le va a dar muchísimo a ustedes, y que puede armar una grandísima sociedad con Almirón, que lo conozco bien también de Lanús, ¿no? Y son 2 jugadores realmente fuera de contexto, como digo yo, de lo que hay ahora en el fútbol. Ahora, esa etapa en la que él estuvo a punto de dejar, y hablaste con su mamá y le convencieron, ¿cómo él se revelaba en la cancha? ¿Cómo era de carácter? No, era a veces se enojaba cuando no le daban la pelota, él la quería siempre. Pero no, en ese momento, porque tuvo una lesión ligamentaria, que no sabían si le iban a terminar operando o no, y después, gracias a Dios, se recuperó. Y no, a partir de ahí entró en un bajón muy grande, pero enseguida lo recuperamos. Después era el típico jugador de potrero, que se enojaba con los compañeros y no se la daban. Él era un atrevido que siempre se subía al hombro de los equipos que jugaban, en quinta división, en reserva, en primera. Él siempre fue un jugador así, bien de potrero, como digo yo, ¿no? ¿Qué características puede tener, además de lo que ya vimos de Cacu? ¿Qué está para hacer mucho más de lo que ya vimos, que es muy bueno? Lo ves con una proyección muy muy grande, porque la verdad el partido que hizo la vez pasada fue fantástico, ¿verdad? Ojalá repita y siga jugando así, lo haga frente a Argentina y contra equipos más grandes, pero
pero sabíamos, ¿verdad? Porque tuvo ciertos minutos en la selección y las veces que tuvo lo hizo muy bien. Pero ¿cómo vos le ves de aquí a un futuro? ¿Cuál es su proyección según tu conocimiento y más que lo tuviste de cerca? Yo te digo, Kaku no tiene techo. Salió de Huracán a Estados Unidos, la MLS, fue elegido como uno de los mejores jugadores, a pesar que es una liga súper fuerte en lo económico, no es por ahí una liga top, pero Kaku no tiene techo. Kaku puede jugar en cualquier liga del mundo, tranquilamente. Kaku es un jugador distinto, ya te digo. Kaku puede ir a jugar a España, puede ir a jugar a Italia, puede ir a jugar a Inglaterra, y Kaku va a jugar bien, porque es distinto. Son jugadores talentosos, distintos, inteligentes. Hoy hay pocos. Yo creo que Kaku no tiene techo, aparte lo encontrás en la mejor edad. Es un jugador que hoy tiene 26 años, de categoría 95, creo que se ha cumplido año Kaku. 26 años, la mejor edad del futbolista, ¿no? Donde ya acumula una experiencia enorme, y yo creo que estamos en presencia de un talento importantísimo para el fútbol, y ustedes disfrútenlo, ¿no? Yo creo que Berizzo encontró en Kaku el socio de Almirón o de Romero, ¿no? Profe, ¿cómo está, profe? Yo le quiero llevar un poquitito a lo futbolístico, de cuando tiene ese ojo usted de mirar un jugador como Kaku, que es genial. Pero hoy vimos ya en un momento que el Barcelona tuvo que hacer un 4-4-2 porque Messi no volvía. Brasil ya está jugando también con Neymar ahí de media punta porque por los costados no vuelve. Kaku, ¿cuál es, con todas esas virtudes que tiene, no puede tener todo, no va a volver a taparle al lateral? No, ¿cuál es su posición? ¿Dónde es y cómo hay que protegerlo para explotar esa genialidad? Para mí puede ser un extremo por derecha con la pierna cambiada, como jugó, recibió varias veces el otro día con Bolivia, sí, donde el 1 contra 1 te mata, que es donde empezó a jugar Messi. Sí. Cuando Messi empezó en el Barça, él jugaba de extremo por derecha, jugaba Petit, Henry de extremo por izquierda y Leo de extremo por derecha. Ahí el Kaku en el mano a mano es terrible. Puede jugar tranquilo de un segunda punta liberado, o puede jugar en un rombo, puede jugar tranquilamente como enganche. En esas tres posiciones lo pueden usar, y obviamente lo que no tiene por ahí es recorrido, como para jugar de carrilero, tanto por derecha o por izquierda. Por más que tenga su perfil, no tiene recorrido en ida y vuelta, lo cansás, lo perdés. Él tiene que jugar liberado a espalda del 5 rival, en extremo, en el mano a mano contra un rival, porque tiene esa facilidad de ese toque mágico o de esa cintura para sacárselo de encima. Sería en un esquema por ejemplo 4-4-1-1 sería el anteúltimo, es el pase gol. Sí. Sería un enganche. En realidad cada vez hay menos enganche, y Kaku es uno de los que está a la vista, ¿no? Por eso te digo que si vos armás con un solo punta y dos jugadores como Almirón y Romero Gamarra en sociedad, podés armar un lío bárbaro, tanto por adentro como por afuera, ¿no? Aunque el fútbol se juega mucho más por afuera ahora, porque es tan especial, tan físico, como decías vos recién, que tenés que buscarle la vuelta, ¿no? Y en su experiencia en el Barcelona, o sea, en Argentina, para entrenar, seguramente con esa misma metodología, ¿cómo cubrían eso? Porque ahí es el 4-3-3 y los extremos son de encarar, no son de correr para atrás. Mirá, nosotros desde que fue en el 2007 que empezamos, yo estuve hasta fin del 2011, volví a acá, y la mayoría de los equipos, sobre todo en Argentina y en casi toda parte del mundo, pero sobre todo en Argentina, la mayoría de los técnicos y jóvenes juegan 4-3-3, con lo que nosotros ya conocíamos de hace 12 años, ¿no? Sí. Lo que pasa que para tener eso y jugar 4-3-3, tenés que tener los intérpretes. Vos basás todo el juego en el rombo de la mitad de la cancha para poner mano a mano a los dos extremos, que son los que rompen, ¿no? Y después con un 9 bien de área. Para eso tenés que tener un montón de trabajos de salida, arriesgar un montón. Pero si vos tenés jugadores como tenía el Barça, que lo hacía con Busquets, Xavi, Iniesta, sí, ¿entendés? Los es mucho más fácil. Arriba.
Era mucho más fácil porque ellos jugaban a 1 o 2 toques con unos controles orientados que lo hicieron desde chiquito en la Masía, y ponían mano a mano a Thierry Henry o a Leo, a Messi, ¿me entendés? Y te rompen por afuera. Después fue Pedro, qué sé yo, fueron tantos. No, el Cuate jugaba de 9. El Cuate jugaba de 9. Jugaba o Gibramo o el Cuate Villa, el Cuate era el 9. Era el jugador de área, el jugador de las terminaciones. Después, obviamente, en Argentina algunos equipos lo pueden llevar a cabo si tienen buenos extremos y buenos pasadores, sobre todo primer pase y después el que elabora, ¿no? Por eso te digo, Kaku no es primer pase, sino que Kaku es último pase. Nosotros sabemos que Huracán también es una escuela del fútbol argentino que tiene varias escuelas, ¿verdad? La Rosarina, la Argentino Junior, la de Huracán, pero también trabajó en la del Barcelona. Piensa, para saber nomás porque ahí cada uno tiene su estilo de juego y todos son válidos en el fútbol. Pero usted de los para ese estilo de juego, para que se desplieguen los que saben jugar a la pelota arriba, ¿el volante central debe ser de oficio o el volante central tiene que ser el mixto como hoy quieren la mayoría de los equipos, el que nunca está en su posición pero tiene que ocupar la posición? A mí me encanta según la situación, ¿no? De local por ahí jugar con un 5 más de pase, de primer pase bien dado, y de visitante por ahí cerrarte un poquito más y jugar con un doble 5, con un 5 tapón, como digo yo, de marca, y el otro 5 que haga jugar. Es según la situación, según los intérpretes. El fútbol es muy dinámico y tácticamente en un mismo partido se puede cambiar 2 o 3 veces, ¿no? Pero siempre, obviamente, primero trabajándolo en la semana para que el jugador no se confunda. Y cada jugador, como digo yo, en qué puesto se siente más cómodo para sacarle el jugo y obligarlo a que rinda. Porque hay muchos técnicos que a un 3 lo quieren hacer de carrilero, a un 5 lo quieren hacer de volante por derecha, y ahí es donde empiezan los problemas, porque el jugador no se siente cómodo. Yo creo que mirando bien los intérpretes que tenés, ahí a partir de ahí tenés que empezar a armar lo táctico, pero siempre armando sociedades. El fútbol sin sociedades y sin ser bien jugado es muy difícil. Es mucho más fácil ganar jugando bien que defendiéndote y rezar, ¿no? Profe, le saqué un poquito del tema de Kaku porque nutre, la verdad, escuchar su experiencia y su conocimiento. Y nosotros estamos acostumbrados al fútbol de potrero, los centrales grandes, vivos, meten el codo, ponen bien el cuerpo, los volantes tapones también. La elección de ese estilo de jugadores, Paraguay, Argentina, Uruguay, son de esa característica, pero hoy el fútbol mundial nos muestra que los centrales son los chiquititos rapiditos. En el Barcelona, ¿cuál era el concepto para elegir la formación de los centrales? ¿El grandote o el chiquitito? No, el Barcelona cuando tenía que empezó esto con Johan Cruyff, con Rijkaard después, Barcelona tenía a Piqué, adentro que no es chiquito, pero el problema más grande del Barcelona en ese equipo era el juego aéreo. No le llegaban nunca, y si le hacían goles, que era muy poquito, eran de juego aéreo, sí, porque no tenía buenos cabeceadores, cosa que es todo al revés en Paraguay. Sobre todo ustedes tienen grandísimos cabeceadores. Yo dirigí también a un gran jugador como Saúl Salcedo, que era chiquito, de 1,80 m para jugar de central, pero que cabeceaba mejor que cualquiera. ¿Sí? Yo tenía a Elia Meroya, que ahora están jugando, y Meroya está jugando en primera en Huracán, es una de las figuras, y cada centro que le tiraban a Huracán yo sabía que no iba a hacer gol, ¿no? También, obviamente, tuve la suerte, por eso yo le tengo un gran aprecio a Paraguay, de tener a Anthony Silva, que lo dirigí bastante, y bueno, le mando un gran saludo, mándenle ustedes, y a Lucas Barrio, ¿no? Lucas Barrio que me dio el gol de uno de los goles del triunfo en el último clásico con San Lorenzo, cuando me tocó dirigir. Y así que bueno, nada, siempre tuve buenas experiencias, pero Kaku es algo especial para mí. Kaku, volvamos a Kaku. Kaku es como yo me siento como el padre futbolístico de él, ¿no? Por tantas cosas que hemos vivido juntos. Claro. Profe, ¿cuál es el concepto que tienen del jugador paraguayo en el exterior? ¿Y por qué usted cree que Paraguay no tiene, por ejemplo, una figura representativa a nivel mundial como Messi, como Suárez, como Neymar,
Por citar simplemente algunos ejemplos. Yo lo veo que tiene muy buenos futbolistas que por ahí le falta a ese jugador que no le apareció, ¿sí? Pero que en algún momento le va a aparecer. Ustedes mismos dicen, tienen muchos jugadores de potrero y la realidad que hoy tienen jugadores que técnicamente son muy dotados, ¿no? Los Romero, Almirón, Kaku, son jugadores que por ahí hace mucho que no podés juntar 3-4 jugadores así como ha juntado esta selección, ¿no? Y después en lo que se entrega, garra, juego aéreo, son de los mejores de Sudamérica, no hay duda de eso. Creo que en algún momento le va a aparecer un jugador así. Y a nivel internacional, el jugador paraguayo, la mayoría que va, juega bien. Esta es la realidad, juega bien afuera. No tengo duda que tienen muy buenos futbolistas. Ya que dijo que usted se siente el padre futbolístico de Kaku, ¿alguna anécdota, alguna situación en particular que recuerde de sus comienzos? No, si lo ven antes del partido que va a jugar, díganle que hablaron con Néstor Apuzzo y que se quede tranquilo que la va a romper de vuelta porque le hice tocar el teléfono. Así. Profe, yo... Díganle eso, porque yo en el torneo ese, yo le hacía tocar el teléfono de Dios, le decía que era el teléfono de Dios. Le digo, Kaku, Cristian, toquen el teléfono que hacen un gol cada uno y salimos campeones. Y quedó la del teléfono de Dios, viste que los chicos tocaban mi teléfono y después salía lo que le decía. Si lo ven, díganle, hablamos con Néstor Apuzzo y dijo que ya tocó el teléfono, así que la vas a romper, vas a ser una de las figuras de la Copa América. Profe, ¿y qué hay de cierto con eso de que ciertamente algunas veces vomitaban los entrenamientos en los partidos? Pasó con Messi, con muchos jugadores y las situaciones son variables, ¿verdad? En el caso de él sí es cierto, ¿por qué era? No, él de chico tuvo algunos problemas obviamente de alimentación, como muchísimos jugadores en Argentina. Por ahí puede pasar por ahí. Kaku también, nosotros nos encargamos de que tenía algunas muelas picadas y todo eso, y lo pusimos, como digo yo, a un Fórmula 1 donde tuvimos que hacerle unos retoques para que sea el Fórmula 1 que es ahora, ¿no? Sí. Pero es lógico. Pero bueno, tratamos siempre de darle toda la contención y todo lo que precisaban en el club. Creo que él es un agradecido, es un chico que sé que va a terminar seguramente su carrera en Huracán, eso lo tiene que decir él, no yo. Pero sé que es un terrible agradecido al club y yo soy un terrible agradecido a él por todo lo que me dio como jugador y como persona. Así que nada, ojalá que, y mucha gente, la mayoría de la gente de Huracán lo quiere mucho. Es un jugador muy querido y que lo está esperando que pasen los años, que haga su gran carrera que está haciendo para que en algún momento vuelva al club. ¿Te emociona hablar de Kaku, Néstor, no? Sí, de los chicos, esto es lo que te llevas, ¿no? Yo hoy estoy sin trabajo, con algunas cosas muy cerca, pero sin trabajo. Y el Beto Briasco, que lo acaban de vender de Huracán a Boca, y que diga que yo fui el que lo fiché, el que lo traje, el que lo formé. Kaku, Flaco Meroya, tantos otros, Dani Osvaldo, en su momento, ¿no? Pablo Bols, Piti Martínez. Son tantos que siempre escuchás que hablan bien de uno y eso es lo que te queda, ¿no? Porque mis hijos leen las cosas, ¿me entendés? Entonces yo después puedo pedirle a mis hijos cosas, para bien. Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo a la distancia. Vale, muchas gracias ahí, saludo grande y lo mejor. Néstor Apuzzo. Gracias Néstor, ojalá. Néstor Apuzzo, entrenador argentino, formador de Kaku Romero Gamarra. Ustedes escuchaban además un poco parte de su carrera, ¿verdad? Como entrenador, como formador, como técnico. Emocionado hablando de Kaku Romero Gamarra, que él se considera, decía hace rato en medio de la entrevista, su padre, una especie de su padre futbolístico, ¿verdad? 58 años tiene. Él comenzó como futbolista en Huracán en el 73, pero sufrió una hepatitis y después ya no pudo jugar en la alta competencia, ¿verdad? Ya entró rápidamente, siendo muy joven, a ser entrenador y coordinador general de Huracán en el 98. Y después dirigió equipos del Nacional B y también los que ya mencionó él. Bueno, así está. Entonces, hagamos pausa, Cristian. Sí, hagamos pausa. 12:55. A la vuelta seguimos. Dale.
Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Tener la app de Itaú Pay significa salir a correr y no tener que llevar la billetera. Con la función de código QR podés hacer pagos en cientos de comercios desde tu celular de forma fácil y segura. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Descarga la app de Itaú Pay y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Tupi, 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 Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. La Copa América lo confirmó. La fiesta del fútbol sudamericano. La Conmebol Copa América hará vibrar el continente, aumentando el premio al campeón, demostrando la pasión por hacer bien las cosas, cuidando de toda la familia del fútbol sudamericano, jugadores, árbitros, técnicos y asistentes para que la pelota no pare. Con el 99% de efectividad en los protocolos sanitarios, los goles se celebran el doble. Sigamos vibrando y alentando desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quise, el nuevo queso cremoso para untar Quise Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quise Light. Quise Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quise, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortitzer. Comprar desde cualquier parte del mundo en www.tupi.com.py hoy es una realidad. Consideramos importante dar a conocer este nuevo servicio principalmente para todos los compatriotas que están diseminados en todo el mundo. Una experiencia de compra segura con una empresa nacional de sólida confianza. Ingresa a tu mejor tienda online Tupi las 24 horas del día, desde donde estés, y disfruta de mayores beneficios con Tupi. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Escuchan, es la fiesta de la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, en Unión FC, 13 con 1 minuto, en toda la República de Paraguay. Vuelven los equipos Dinamarca y Bélgica para el segundo tiempo del partido. Gana Dinamarca hasta acá, 1-0. Y tuvo una chance clarita de hacer un verdadero golazo. Se perdió finalmente, pero estuvo ahí, muy cerca. Jugando muy bien. La verdad jugando muy bien. Y De Bruyne está en el banco, ¿verdad? Seguramente que no está del todo recuperado, quiero creer, para que no sea titular en el equipo de Bélgica, que está siendo sobrepasado futbolísticamente por Dinamarca. Yo digo, el mensaje de Cristiano es correcto, es saludable. Ahí está. Pero no estoy de acuerdo en el contexto en el que lo hace. ¿Vos decís que fue pensado o fue impulsivo? No, fue para mí fue ahí... Espontáneo. Espontáneo, sí. Yo creo que fue espontáneo. Porque además también creo que es incoherente. O sea, si vos definitivamente tenés esa línea, perfecto. Pero hiciste publicidad para otras marcas que no son tan saludables, como KFC, por ejemplo, de comer un pollo frito. O sea, si vamos a ser finos y estrictos, debería ser con todo, ¿verdad? Porque si no, acá sí, acá no. ¿Por qué? Él ya había dicho en una entrevista anterior que a él no le gustaba que su hijo coma papas fritas, tome Coca-Cola, qué sé yo. Que, lo cual, insisto, está bien, o sea, hasta me parece lo más correcto, saludable y espectacular, ¿verdad? Como mensaje para los niños o para la gente, o sea, para cualquiera de nosotros. Aunque yo no creo que el mensaje sea no lo hagas nunca, sino sé inteligente para hacerlo. Claro. O sea, no lo hagas todos los días, pero si querés, o sea, a mí me encanta la cerveza. No voy a dejar de tomar cerveza porque va a sacar la Heineken de ahí. Yo llego el sábado y si ahora no me voy a... No, es que además yo trabajo con Coca-Cola. Ahora, por 2 meses voy a trabajar. No, pero eso no significa que sea saludable. O sea, no hay que separar las cosas. Ahora, tampoco quita que si yo un viernes de noche quiero acompañar el qué sé yo, la comida con un vaso. Además yo tomo Coca Cero siempre. De verdad, en serio, hasta ya no me gusta la otra. Me acostumbré. Para cada uno. Claro, digo, pero si yo me quiero dar el gusto, o sea, no me diga que tampoco es insalubre. Claro. Tampoco es el cigarrillo que sabes que te da cáncer de pulmón, ¿verdad? Claro. Y que una vez que fumás es complicado no hacerlo todos los días, de lo que te dicen y de lo que viven esa experiencia. Ahora, vos te puede dar el gusto de una cervecita de vez en cuando, ¿por qué no? Vos te puede dar el gusto de una gaseosa de la marca que quieras de vez en cuando, o te puede dar el gusto de un whisky o de un vino. O sea, nos llevemos al extremo, porque además, en ese extremo, ni los que dan ese mensaje son tan extremistas. Porque Cristiano hizo una publicidad para KFC. O sea, y tiene otro tipo también, creo, en algún momento para Pepsi. O sea, no estoy seguro. Creo que también fue... Y además, Jota, yo digo nomás, vos estás en un contexto en el que vos estás en una competencia. Esta competencia es parte de el mundo del fútbol, del cual se alimenta Ronaldo. Sí. Y que le hace ser mega multimillonario. El mundo del fútbol. Sea Coca-Cola o la marca que fuese,
está pagando un dinero para tener el derecho de mostrar su marca ahí. Eso no significa que vos, por estar en una conferencia con dos Coca, vos estás de acuerdo. Que eso sostiene la estructura del evento. Sostiene la estructura del evento. O sea, para mí es una falta de respeto al evento, porque en todo caso, yo te voy a creer si vos decís, no, yo no voy a competir en la Eurocopa porque su auspiciante. Claro. Ahí yo te creo, genial. Ahora, pero entonces no vayas al evento y solamente ahí vos das el mensaje de... O sea, no, por eso no son buenos los extremos, porque si uno va al extremo, tiene que ser extremista con todo. Entonces no va a jugar al fútbol, porque en el fútbol hay, no sé, hay gente bandida y no vamos a vivir en el mundo porque hay... O sea, no es así. O sea, no funciona y me parece que le hace un daño importante como Pogba. O sea, vos podés decir, yo en una entrevista que no tenga que ver con tu evento, mañana ellos tienen para... No hace falta ni siquiera la entrevista, hoy tienen sus redes sociales. Dicen, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, perfecto, es tu manera de pensar y se respeta y genial. Y además, insisto, el mensaje es saludable. O sea, no es que tiró un mensaje malo. Porque la conferencia está presentada por esas marcas. Claro, es lo que sostiene todo lo que a ellos les hace ganar dinero. Y lo que mueve todo, en este caso la Eurocopa, que les hace ganar dinero a mucha gente. Es cuando relatamos un partido y el partido tiene publicidad, claro. sea televisivo o radial. ¿Vos estés de acuerdo? A mí me tocó relatar una vez un partido para una radio del interior. El oficiante, ¿sabe quién era? Carlos Portillo. Me maté de la risa yo, pero bueno, la voz comercial, o sea, Carlos Portillo apoya al deportista, bien, no hay problema de ello. Acá para relatar a Paraguay y Venezuela tuvimos toda la radio que mandaron mensajes. Sí, recuerdo. Claro, de Venezuela. Entonces, es como, o sea, lo que hacemos es simplemente difundir el producto porque son los productos que sostienen ese emprendimiento. Y yo entiendo que existan muchas ocasiones en las que vos, que me pasó a mí, vos hasta podés rechazar ciertas cosas porque no estás de acuerdo. Claro. Pero no hace falta, o sea, si vos te vas, vos estás en la casa de otro, o sea, Cristiano está en la casa de otro. Ese también es otro tema, claro. O sea, hacerlo desde tu perspectiva, o sea, genial, en tu cuenta o no aceptes. Ahora, Cristiano hace poco cerró con era figura de Poker Stars. O sea, entonces, si vamos a hilar fino, espera un poco, ¿por qué no la Coca y si la timba? O sea, y ni uno ni el otro está mal si no lo haces de forma excesiva. O sea, es más, hasta te diría, es más saludable la Coca y la timba. es que de verdad. Cierto. O sea, vos poner los dos en exceso y creo que el que peor te va a hacer es la timba. O sea, no estuvo bien lo que hizo. El mensaje sí está bien, pero no en el contexto en el que hizo. Insisto, el mensaje es saludable y está perfecto que lo haga un tipo como Cristiano Ronaldo, que se mata trabajando desde lo físico para ser uno de los mejores del mundo. Y yo tengo toda la admiración hacia Cristiano. Pero creo que se equivocó, insisto, en el contexto, porque lo hizo en una entrevista y está súper bien. Todos hemos leído esa entrevista probablemente, donde hablaba que justamente se enojaba con su hijo cuando su hijo consumía frituras o gaseosas, ¿verdad? Yendo a lo otro que te pregunté hace rato, ¿por qué? Que me explicaste muy bien, ¿por qué pierde? Claro, se entiende lo de la bolsa, pero eso que perdió ganó en retumbe... Porque hoy la publicidad es perturbadora. Hoy se busca lo del retumbe perturbador. El retumbe es negativo, Jota. ¿Por qué? No importa, pero ¿y qué busca la publicidad hoy? La publicidad busca un retumbe, es invasiva. O sea, vos cuando abrís tus redes sociales y te empiezan a salir publicidad, bueno, decís, ay, qué lindo, decir pero leíste. Eso funciona en las redes, pero de otra manera... Bueno, la publicidad hoy es perturbadora. Eso no sé quién impuso y lastimosamente fue la corriente. Un atorrante multimillonario Cristiano Ronaldo. No, hizo muy mal eso, muy perjudicial lo que hizo. ¿Sabe por qué le perjudica a los que no ganaron la plata que ganaron todavía, verdad? Ahí va a ir. Esa es la situación. Además, él no es el culpable que haya tal o cual sponsor para el torneo o para su selección misma, ¿verdad? Pero Nico, ni se le iba a asociar a él con eso. O sea, no, claro. Nada que ver. Pero, insisto, o sea, yo estoy de acuerdo con el mensaje. Lo que no estoy de acuerdo es en el lugar donde lo hizo, en el contexto en el que lo hizo, porque eso perjudica a su propio negocio. Pasa que él, como dice Nico, ya está forradísimo. Pero después el negocio se tiene que sostener, y quiera o no, estos sponsors y más Coca-Cola, que lleva años y años en el fútbol y en los Juegos Olímpicos también, son parte de esa estructura, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces, que después salga otra vez Pogba a hacer lo mismo, que lo haga... Ayer creo que no lo hizo el Locatelli, el jugador de Italia, él creo que acomodó nomás, pero se les puso también en el grupo de lo que... Porque él simplemente agarró y
Puso las dos cocas, pero puso creo en un lugar mejor, pues no es que sacó como Cristiano. El técnico de Rusia lo que tomó, luego. Claro, porque le preguntaron. Dijo, sí. Es que Nico, insisto, o sea, después ya es una cuestión de cada uno, de cómo uno considera cuidar su salud. El mensaje, insisto, está bien, pero tampoco porque tome Coca-Cola de vez en cuando te vas a morir. O sea, no es totalmente. Así. O sea, es lo que dice el 780. La coca es insalubre por definición, no tiene ningún aditivo saludable. KFC sí tiene algunos elementos saludables en relación a lo que vos dijiste, Chipi. Y uno puede evolucionar. ¿Y por qué no respetar que no quiere asociar a su imagen a su marca? No está asociada. Porque no es la imagen del campeonato. Claro. Está coincido, perfecto lo que dice el oyente. Pero no era una nota Cristiano. Él estaba ahí por ser parte de una selección, parte representativa, pero de una selección que participa a ese evento. Claro. Totalmente. Si no decir, no, yo no me voy, o si no pedí antes que se saque, y si te acepta el evento, es que no se puede. La nota. Y bueno, y si no exacto, eso es lo que yo le voy a aceptar. Si él no se va al evento, perfecto. Claro. Pucha, genial lo que la conferencia, hermano, se va y punto. Pero hay una exigencia, creo, también de la organización, que por lo menos una o dos veces durante el torneo vayan las principales figuras. Y Cristiano Ronaldo es una de las figuras de Portugal. Tiene que estar. Además, Maraña y John Botavita, es rica la Coca-Cola. No, pero eso no, o sea... Como que eso, pero al final no, pero hoy en día descubrimos que había sido no tenemos que comer muchas carnes, que la piel del pollo que tenés saque que es lo más rico que hay, ¿verdad? No tenés que comer que tal cosa, no tenés que comer berro y lechuga y todas esas cosas nomás. No hay que tomar tiempo pasó para comer, que verán media hora. No, está bien, o sea, el mensaje, insisto, es saludable. Yo lo que no estoy de acuerdo es el contexto. Si era una entrevista con el mano a mano como pasó anteriormente, lo podía decir y lo puede decir, o sea, no es que me enojo ni mucho menos con Cristiano, creo nomás que el contexto no era el correcto, nada más que eso. Yo sí que no le quiero así que una vez yo le quiero, pero no porque le quiera tengo que decir que todo lo que hace está bien, no estuvo, para mí no estuvo bien. No, claro. Una vez cuando era técnico de Rubio Ñu, yo le quise sacar de la mesa el santo a chiquearse y me miró mal. Y me dijo, ese es mi santo. Y se quedó ahí. Ramos, y tuvimos que hacer la entrevista con el santo en la mesa de la conferencia. Claro. Y después me di cuenta que, claro, él lleva el santo a todos lados. Lo hizo en Cerro, en la selección en Olimpia y compañía. Y por una cuestión visual, no, profe, permiso, le dije. Me sacó ahí y me dijo, no, este es mi santo. Un pecado. Y me quedé así, bueno, listo. Esa vez aprendí, dije, no, que se queda ahí el santo. Ramos es otro que sale mal del Madrid, igual que Raúl, Casillas, Zidane y Cristiano. Todos salen por culpa de Florentino, el tipo que se pelea con todos los ídolos del club, dice nuestro amigo 117. Alejo me preguntaba a dónde va a ir Sergio Ramos. ¿A dónde va? Los ídolos se tienen Parece que va a ir al... vuelve al Sevilla. ¿Vos? Parece que va a ir al Chelsea. Los ídolos se tienen que ir para seguir siendo gol de ídolos. Bélgica, perdón, Jota. Qué linda jugada de Lukaku. Jota, los ídolos tienen que seguir. Se tienen que ir para seguir siendo ídolos. Sí, pero no salió bien. El hermano de Eden, Torgen. Lo de KFC era un combo, es decir, traía los pollos y gaseosa, incluso papas fritas, dice. Es verdad. Son puras cosas feas que Cristiano definitivamente no aprueba en la vida real, es decir, muy hipócrita. CR7 dice. Coincido. Él estuvo mal, no estuvo bien. No sé si decir estuvo mal. Tampoco soy nadie, pero a mí no me gustó. Pero más que eso, que la hipocresía de haber hecho con otras marcas o lo que fuese, porque uno también puede cambiar de opinión, es el contexto, más que nada. Está entre Ramos y Gómez, dice. ¿Para dónde? No entendí. Para Chelsea. ¿Será que vuelve... La vez pasada hablamos de Gómez. Sí, ¿será que vuelve la estrella de Berizzo, Gastón, en el partido con Argentina? Te pregunta el Chipi. Yo rezo porque se juegue con el mismo equipo. Yo no sé si el mismo equipo, pero sí la misma propuesta. Te juro, Jota, vos sabés cómo pienso, y te decía la vez pasada, yo quiero saber, vamos a medirnos con Argentina. Vamos a atacarle y a jugar. Pero la misma propuesta significa, vas a jugar contra Argentina y tenés que cuidar de otra manera tu parte defensiva. Yo no quiero cuidar excesivamente. Yo creo que con Gómez, con Alonso, con Pires Amota y con el equipo que armamos la vez pasada, y con Villasanti. Sí, ahí está. Con Villasanti. Ahí sí. O con Sánchez. No, yo prefiero Sánchez Sánchez. No. Bueno, pero vamos a suponer, te dejo Villa, pero con los dos laterales. Sí, los dos. Quiero
Jota, no tenemos nada que perder. O sea, es la oportunidad para decir, Pero para bueno, no tener nada que perder, justamente, ¿para qué vamos- vas a...? Es vamos como a- decir, vamos a jugar sin arquero, total, Bolivia no nos pateó al arco. No, es lo mismo. Es Acá lo tengo mismo, un equipo hay igual. ciertas cosas que tenés que cuidar. Hay Yo ciertas cositas que tenés que cuidar, no cambiar quiero la idea. cuidar para este partido. No es que no quiero cuidar. No quiero ser tan excesivo en el cuidado. Vamos a proponer un partido igual a igual, a ver qué nos sale. Vamos a ligar 5-0 también y vamos a darnos cuenta de nuestra realidad. Pero ¿y cómo vos vas a perder una Copa América? No Un perdés, trabajo de Jota, si ya está 500.000 clasificado. personas, un trabajo de 500.000 jugadores solamente porque alguien quiere medirse. Para Ya ver está nomás qué pasa. clasificado. No es para ver qué así. pasa, es para saber cómo encarar después de eliminatoria. yo Porque te nos puedo- cuesta ganar, Jota. yo te Y acá puedo vamos a hacer- tener que ganar Argentina de local, vamos a tener que ganarle a Y Colombia no de le local, vas a a Chile ganar de por local. probar nomás a jugar a cualquier ¿Por cosa. qué no? ya. No ¿Por qué jugar a cualquier cosa. Es a cualquier Jugar a cosa. lo que jugamos, no. Jugar a lo que jugamos la vez pasada. Pero lo jugamos la vez pasada porque era contra ese rival. Vos vas a jugar contra otro. Nosotros lo que normalmente hacemos es elegir contra Brasil y Argentina, jugar a cerrar espacio y ver cómo atacamos. Sí. ¿Verdad? Pero vos cerrás espacio y después ves cómo atacás. Le buscás la vuelta a cómo atacar. No, hay que jugar, no atacar. Claro. ¿Verdad? Pero tu prioridad es cerrar espacio. Esta vez tenemos que jugar o poder intentar jugar a no cerrar espacio, a atacar. Sí. Pero hay que tomar los recaudos bueno, defensivos. estamos diciendo lo y mismo, no podés jugar Jota. con el mismo equipo que Bolivia, porque no es lo mismo. Beto Espínola Pero, no pero es estamos lo mismo. diciendo lo mismo, o sea, explícate nomás con mayor Claro, amplitud. pero no es pues jugársela. No es jugar, no vas a tener la misma tranquilidad y el mismo espacio. Encima Bolivia quedó con uno menos. Sí. Ahora, ¿dónde está nuestro dónde está nuestro examen pasado? Excelente. Es en que no es nuestro problema. Nuestro problema pasó acá, que igual Bolivia jugó así, se metió, no hizo nada y no supimos cómo lastimarle. Ahora, si Bolivia tuvo problemas, nosotros le lastimamos. Ese es el examen, no importa contra quién. Si Argentina tiene ese problema, le vamos a lastimar también. Ahora, si no tiene ese problema, tenemos que contener y lastimar, aguantar. Lastimar, aguantar. Que es lo más lógico. O sea, Argentina va a tener descarga con Messi y con Lautaro. Eso hay que cuidar. Bueno, para lo que no voy te nomás, lastime. Jota. Yo no sé si se puede con el mismo equipo, pero me encantaría ver el mismo equipo frente a Argentina y en ese aguantar y atacar, Eso sí. ver si estamos para eso o no. Eso sí, pero por eso te digo, ¿por qué no Richard Sánchez? Porque a lo mejor, Jota, si volvemos a lo anterior, que es lo que yo considero que es lo más sólido, a lo mejor no sabemos si... espera un Esto poco. es más sólido. Esta es la No, solidez, lo los anterior dos no me volantes refiero al centrales de la equipo de solidez. Berizzo, me refiero a la manera de encarar el partido. Pero antes no teníamos la cantidad de chiquititos que jugaban a la pelota como hoy. Esos jugadores que teníamos que jugaban a la pelota no tenían tantos minutos en selección. Hoy los que tienen minutos en selección son los chiquitos de buen pie. Por eso no es que no teníamos antes, sino que antes nuestros jugadores que tenían minutos de selección, que eran los que no fallaban, tenían otra característica de sin juego. duda. Hoy vos no vas a cambiar tu estilo de juego para poner Ramón Martínez, para poner Fernando Romero, para poner por izquierda un Oscar Ruiz y 2-9 chocadores. Porque vas a entrar en algo que empezar de cero con jugadores que empiezan de cero. Los que tienen hoy kilometraje son esto, hay que juntarlo a lo que saben a la pelota. Lo que había que hacer era protegerle defensivamente. Y con Piris y Villasanti se le protegió. Sánchez llega a entrar en un partido 0-0 contra Argentina. Le podemos pegar un baile a Argentina, como que si Argentina te lastima no vas a tener vuelta y recorrido defensivo. Por eso yo insisto de que, suponete, Argentina no te presiona porque Messi no presiona un ratito. Ahí, después vos salís bien cómodo, en el segundo pase al medio o atrás, Argentina ya te espera en la mitad de la cancha. No, ahí tu trabajo ya es cómo pasamos de Junior Alonso y Gómez pasándose la pelota a los de arriba, a Kaku y compañía. Si vos llegás a tener esa generación Lo de hicimos juego, ante Bolivia. Claro, ante Bolivia. Por eso, eso exacto, Bueno, es que eso es lo que dijo Jota. Bueno, vamos a ver vamos. si podemos hacer contra Argentina. Y para hacer contra Argentina tienen que cambiar los movimientos. No puede Arzamendi romper y meterse de 9. Arzamendi tiene que abrir la cancha y Ángel se tiene que meter un poquito por dentro. Porque si vos, Arzamendi hace el mismo movimiento, Ángel se abre la raya, Arzamendi se va de 9 y Junior levanta la cabeza, un mal pase es descarga para Messi. No, es descarga para el que jugaba ahí en punta. Jota, ¿Entendés? entonces, ese un mal vos pase tenés es lo que no tiene que suceder. pero va a suceder, en el fútbol sucede. Ese idealismo, no, si no, uno no va a tener la pelota. No pasa eso. Va a suceder.
Entonces, al suceder eso, vos tenés que tener Arzamendia cerca para jugar a la pelota, pero cerca para una presión rápida, y Villasanti, perro de presa con Piri, para una presión rápida. Entonces vos cortás, no le llegó a Messi y volvés a atacar. Y pasan 10 minutos y te das cuenta que vos sos el dueño de la pelota, que vos estás, y ya te falta ya Richard Sánchez. ¿Pero por qué te falta? Porque vos estás recuperando rápido. O sea, tu primer punto de partida es recuperar rápido. No vaya a pensar que no te vas a equivocar. Porque no, si te equivocas... Yo por eso te dije, o sea, está bien, arranquemos con el mismo doble 6, el mismo equipo. No cambiemos nada. Yo digo lo mismo. No cambiemos equipo. Nos dijo ahora Néstor Apuso, el profe, que le desgastas mucho al Cacu en la vuelta. Por ahí Rojas tiene mayor velocidad para ir y venir. Tiene menos terminación que Beto, pero... Es más, te haría un cambio. Rojas por Beto para mí. Bueno, pues ya pasada te dije que ya podemos negociar eso. Yo cambiaría... Carlos González. No. Sí. Él no va a hacer el trabajo que hizo ahora, nunca. ¿No? Podría ser, pero yo iba a otro nombre. Arzamendia. No, Almirón. Por Oscar. Sí, puede ser. Oscar es más ordenado que Almirón. Oscar es más ordenado y organiza mucho mejor que Almirón, para mi gusto. Pero fíjate que después ahora, por puesto y de pie nomás, no estás cambiando el sistema. Después estaba pensando, yo te digo, bueno, mira que Almirón, Argentina sale, va a tener espacio, entonces... Y le respetan. Y si le respetan, entonces, bueno, no está bien. Podemos sostener a Almirón y no a Oscar, pero bueno, Oscar también hoy está... No, sí, pero... considerado, ¿verdad? Pero Almirón no lo va a sacar. Para mí, no. Berizzo lo tiene Almirón ahí. Almirón y el resto más o menos. Pero no es hoy es Almirón, Anthony y el resto. Yo me gustaría verlo como idea a está Oscar bien, digo, en esa posición de organizador. Porque Almirón quiere, pero como vos decías la pasada, ¿cómo es? Desordenado. Hasta hay un meme hoy sobre Almirón, ¿verdad? Dice, no, me voy a correr nomás. Pero es que porque da esa sensación. Sí. O sea, no es de maldad de los perros, de esa sensación de que él corre. Así se le ve. Todavía no llegó al tope de entendimiento total del juego. Exacto. Él todavía es joven que corre mucho. Que Jota no hace falta entender mucho, porque ustedes lo notan mucho mejor los que analizan y saben. Pero vos te das cuenta mirando el partido nomás, ¿verdad? Cómo sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sí. En el momento que tiene que hacer. Y después está el que juega bien, pero no te da la sensación a vos que estás viendo como espectador esa claridad. Sí. ¿Verdad? Pucha, este tipo que claro es, ¿verdad? Y el otro, y embarulla un poco más, ¿verdad? Bastante más material. Pero bueno, sobre una pausa más, Cristian. 1, 2, bueno. Vamos a cerrar y cumplimos con las 2 pausas. Rápido, sobre Cristiano dice el 376, yo no sé tanto si habrá sido impulsivo. Un tipo como él debe tener un pelotón de publicistas detrás de él. Así que todo lo que hace relacionado a las marcas me parece que algo sí o sí estaba pensado, dice también el amigo. Capaz le vemos mañana, qué sé yo. El 76, ¿haciendo qué tipo de publicidad? El 767 dice la puja del Judascay está entre Marito y Gastón. No. Se retiró de la contienda Berizzo, dice el amigo. No, pero Gastón hace... El 948, espera, J, la hora de mi WhatsApp, pero por favor te pido. Estoy 100% seguro que si pierde por goleada con el equipo que todos piden, apenas termina el partido y van a pedir la renuncia de Berizzo. Es fácil opinar de afuera, dice el 948. A ver, dame el informe de la Copa América, Cristian, antes de las 2 pausas, y también de intermedia después. Pero dame el de Copa América primero. Uno último. 117 en Argentina dicen que Ramos va a Boca, dice. Prefiero perder 5-0 en la Copa América contra Argentina que 1-0 en las eliminatorias. A mí me gusta cómo juega Italia, recuperar la pelota y atacar rápido, dice también. Italia juega muy bien. No, si perdemos 5-0... Hay que traer un técnico como ese, entonces, porque hoy... es lo que van a decir todos. Hoy tenemos que buscarle la vuelta a la idea de Berizzo. La idea de Berizzo es la que se tiene que buscarle la vuelta. Es lo que contratamos y... Ojo, y lado está saliendo de nada. Ahora salió. Hay que ver en los otros partidos. Bueno, un saludo a mi amigo Erasmo Sebastián, está escuchando la radio y él dice no toma Coca-Cola como Cristiano, él toma té a las 5 de la tarde con sus amigos, dice. Así que bueno, está un poco raro el tema con el té a las 5 de la tarde. ¿Juega también? No, pádel sí. Bueno, a ver, dame el informe de Copa América, ¿sí? La Copa América lo confirmó. Hoy
Hoy se jugará la segunda fecha del Grupo B de la Copa América. Desde las 17 en Goiânia, Colombia enfrentará a Venezuela con arbitraje de Ever Aquino. Sus asistentes serán Eduardo Cardoso y Miltiades Saldívar. El cuarto árbitro será Daniel Fedorosuk de Uruguay. En el VAR estarán los también paraguayos Derlis López y Juan Gabriel Benítez como VAR. Aquino, de 41 años, es árbitro FIFA desde el 2016. Dirigió previamente el Preolímpico Sub-23 del año pasado y también partidos de eliminatoria sudamericana. En Colombia aparecerá Fran Fabra en reemplazo de Jairo Moreno, quien se retiró lesionado frente a Ecuador en el juego debut. Por el lado de la Vinotinto, su DT José Peseiro ya adelantó en conferencia de prensa que no saldrá a presionar al rival. Prefiere hacer un partido inteligente. En su debut cayó 3-0 en el partido frente a Brasil. A segunda hora, desde las 20, jugarán Brasil y Perú en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Se reeditará la final de la última Copa América en la que Brasil se alzó con el título. Tite, entrenador de la verde amarilla, tomó sus precauciones y en la conferencia previa al juego no adelantó el equipo que pondrá en cancha hoy. En tanto, los incaicos dirigidos por Ricardo Gareca debutarán hoy en el torneo. Brasil arrastra una racha de 7 partidos invictos en Copa América. Su última derrota fue justamente contra Perú en el 2016. Posteriormente disputó 6 juegos en el 2019 y 1 en el presente certamen. Todos ellos se disputaron en territorio brasileño. Bueno, a ver, 13:26. Tenemos el informe de intermedia. Nico. El 302 dice, Copio joven que corre mucho por Almirón, 28 años, niño ya tiene. Dice, a los 31 ya un pibe de 18 le va a mandar al banco, dice también el 302. Un joven, todavía no tiene lectura. 767, si perdés con la peor Argentina de los últimos tiempos por más de 2-0, eso sí tiene que preocupar, dice. ¿Es la peor Argentina? No, ¿no? ¿O no? Este es el inicio de una gran Argentina. Yo creo que coincido con Gota, o sea, encontró el equipo y está trabajando en eso. Y tiene más aparte de este equipo. Y estos en 2-3 años van a tener finales de Champions, campeonato en Inglaterra, van a estar potenciados al nivel que se juegan los mundiales. Bueno, Nico, ¿algo más para cerrar con el informe? Un saludo respetuoso a Ireneo Acosta, nos está escuchando, perdió a su papá en estos días de terror que estamos viviendo en la República del Paraguay. Un saludo a Ire. Mientras seguimos esperando las donaciones. Mucha fuerza para Ireneo. Un saludo a Ireneo. Un abrazo para él y su familia. Bueno, nos estamos yendo, señores. ¿Aviso parroquial, Jota? No, saludo para todos. Fede. Perú fue el último equipo que le ganó a Brasil en la historia de la Copa América, 2016. Eso dijimos en el informe. Y agrego otro dato. Brasil jugando en territorio brasileño por Copa América solo perdió una vez. En 1975, cuando se jugaba ida y vuelta, el rival que le ganó en aquella ocasión, Perú. Miramos. Y ahora Ibar. Nos vamos, señores, que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chau, chau. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. La fiesta del fútbol sudamericano, la Conmebol Copa América, hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas, resguardando a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Esta es la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Ahora desde la app Itaú PY podés hacer pagos en comercios seleccionados escaneando el código QR al momento de pagar. Es súper fácil, seguro y no tenés que llevar tu billetera. Todo lo haces con tu celular. Descarga la app de Itaú PY y hace tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos.
No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. La Conmebol Copa América hace vibrar al continente. El torneo que cree en grande y juega con pasión. Resguarda a toda la familia del fútbol sudamericano para que la pelota no pare, cuidando todos los protocolos sanitarios para mantener el 99% de efectividad. Está en la Conmebol Copa América que cree en grande y juega con pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora pagar en comercio con tu app Itaú PY es fácil, seguro y además podés elegir la forma de pago que quieras, con tu cuenta, con tarjeta de crédito o con tu préstamo preaprobado. Solo tenés que escanear el código QR a la hora de pagar, seguir los pasos y listo. Descarga la app de Itaú PY y haz tu vida más práctica. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Escuchan, es la fiesta en la Conmebol Copa América que hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano. Jugadores, árbitros, técnicos y asistentes que mantienen todos los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra el continente. La Unión R800, amplitud modulada. Por su gestión, por su trabajo, compromiso y honestidad. El 20, Botaniza 20, Nenecho Intendente.
Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. Oguayuta ojobo hina imita beba pema oñe vacuna hangua COVID-19 contra beba. Reñe vacuna hangua reye registraba en are moinguevon de dato cuera www.vacunate.gov.py. Taja en de celular tera computadora wibe. An autocabo vendebe ejoi mejape gua vacunatorio pe omombeuja debe Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Eñe vacunama que anieje ya ojasa. Siempre vestí héroes. Hoy esos héroes no salen en la tele, salen a darlo todo, convocados por la pasión que sienten por esta tierra, porque sienten el peso de un país entero en sus hombros. Médicos, maestros, productores, emprendedores, ustedes son los héroes que admiramos. Hoy nos comprometemos a convertir su esfuerzo en alegría para todos. Hoy nos ponemos la albirroja de ustedes. Ponete la albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Para cambiar Asunción solo hay que tener coraje. No necesitamos votos, sino alguien que trabaje. Ya basta de maquillaje, al final siempre lo mismo. Nadie compra el espejismo, si el orgullo y patriotismo. Dani Centurión, intendente. Coraje para cambiar Asunción. Votá Lista 32. Para cambiar Asunción solo hay que tener Lista 32. Dani Centurión, intendente. Coraje para cambiar Asunción. Internas Municipales 2021. En la Unión 800 AM trabajamos para acercarte la noticia actualizada. Seguinos este domingo 20 de junio desde las 5 de la mañana. Nuestros periodistas te informan sobre las elecciones. Conectate también a través de Venus Media y Radio Aspen 102.7 FM. Elegí bien. Elegí la Unión 800 AM. Radio La Unión, R800 AM. 13:38 en la República del Paraguay. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Una siesta con sol a estas horas en Asunción, en la capital de la República. 15 grados temperatura ambiente, 14 grados sensación térmica. Javier Panza, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos Báez? Un gusto, estamos de regreso para hacer este recuento aquí en la Unión 800 AM y saludamos a la gente de Ciudad del Este, 95.7 FM, la gente de Caguazú, 104.1 y 95.5 en la zona de Curuguatú, Carlos. 95.5 Curuguatú. 95.7 Ciudad del Este. ¿Y 104.1? Caguazú. En Ciudad del Este, 15 grados temperatura ambiente, 15 grados también la sensación térmica. En Caguazú, 15 grados temperatura ambiente, 14 grados sensación térmica. Hoy es jueves. Está terminando el otoño. Sí, y ya otra vez pasamos mitad del mes del primer semestre, Carlos, que es normalmente un mes en el que se hacen los análisis y evaluaciones de lo que fue la primera parte del año, sobre todo en materia económica, Carlos. Así es, y no sé si poco o nada se puede evaluar en este primer semestre. Y en primer término, un buen reflejo que mañana en teoría se va a concretar es cuando la comisión el consejo que estudia el salario mínimo vaya a hacer la recomendación de un reajuste eventualmente 97.000 guaraníes más en el salario piso. ¿Por qué digo hago la referencia? Porque ahí aparecen los índices de inflación que los informes se les solicita al Banco Central del Paraguay. Sí, señor. Sí, señor. Hoy se anunció, Javier, que se acordó la compra de 1 millón de dosis
de una vacuna taiwanesa o de una empresa taiwanesa que está instalada en los Estados Unidos. Y que está esperando la aprobación para uso de emergencia, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Pero me parece que está bien lo que se está haciendo. Y mira que con Cuba también habían iniciado trámites y hasta hoy no hay resultados. Pero tan así como en este caso, no. No, de firma de un acuerdo, no. Claro, no con sé. Cuba. Con Cuba. Pero Cuba tiene de 4 vacunas, 2 en fase 3, que inclusive ellos suministraron a la población y estaban esperando nomás los resultados epidemiológicos de esa aplicación masiva. Claro, lo que pasa es que nuestra primera reacción pues es, seguimos acordando y no vienen las vacunas. Pero en este caso creo que se está haciendo lo que no se hizo antes, con otras plataformas. Que es lo que originalmente debieron hacer. Entonces, cuando esto se concrete, cuando se apruebe, el primer país o uno de los primeros países que va a acceder a estas vacunas va a ser Paraguay. Carlos, las Sputnik son recomendadas para personas de 60 y más años, ¿verdad? Eso es por lo menos lo que se dijo. Y esa franja poblacional, en teoría, no, si bien no se vacunó en un 100%, por eso es que aumentaron las franjas. A lo que quiero llegar es, pero 1 millón de dosis tenemos Sputnik. Sí. O sea, ni siquiera 1 millón de dosis todavía nos proveyó, perdón, 100.000 dosis, ¿cuánto? 100.000 dosis. Ahí, creo que un poquito, me parece que un poquitito más. 120.000. A lo mejor. Vino 4.000, ¿te acuerdas que vino? No te olvides, 124.000 puede ser, Javier. 124.000. La primera vez llegaron 4.000 dosis. Todavía con Mazzoleni. Todavía con Mazzoleni. Todavía con Mazzoleni. Fiesta con eso. Sí, 4.000 dosis. Y después creo que llegaron 20 y 30.000, algo por el estilo. No, porque falta mucho, Javier. No, 900.000 dosis nos falta, Carlos. 936.000 dosis puede ser. 124.000 dosis de 1 millón que... ¿Vos decís que ya llegaron 124.000 dosis? Bueno. Y después, ahora por ejemplo estamos en un stand-by total. No hay ningún anuncio, no se prevé, por lo menos oficialmente o públicamente, la llegada de alguna dosis para las próximas horas. Y que tampoco la India avanzó en alguna decisión con respecto a la cuarentena a la que habían sometido las vacunas. A la Covaxin. La Covaxin, que son vacunas que Paraguay compró también, 2 sí, millones de dosis, ¿verdad? Sí, señor. Y las que no llegan tampoco son, las que estamos esperando también son las Sinopharm, que llegaron 250.000. Sí. Sinopharm de... Lo que se compró también. Se compró. No, pero no, espera un poco. Sí, 1 millón se compró y llegaron 250.000. ¿De Emiratos puede ser? Ah, cierto, que son las que se habían comprado de Emiratos Árabes. Sí. Sí, en realidad son de 4 plataformas lo que se compró entonces. COVAX, India, Emiratos, Sputnik. Esas son 4. Sí, y la AstraZeneca a través del mecanismo COVAX. ¿Y que te acordás que la vez pasada dijo el ministro de Salud, ya hablamos con el mecanismo COVAX y solicitamos que nos provean de otras plataformas, porque esa está indicada para pacientes o personas de 55 y más años, y nosotros necesitamos avanzar en otra franja poblacional. Pero también otras corrientes, días después, indicaban que aparentemente la AstraZeneca podría ser utilizada ya en otras franjas poblacionales también. Sí, el doctor Mime, por ejemplo, insiste mucho en que se tiene que utilizar en otras franjas también. Hay trabajadores de la salud que no tienen o tienen menos de 55 años, pero que recibieron la AstraZeneca, por ejemplo. Conozco a profesionales de la salud que recibieron esa plataforma. Aun cuando se dice que todas las vacunas son buenas, muchos hablan muy bien de la AstraZeneca. Sí. Bueno, así, eso es lo que tenemos. Hoy y mañana hay vacunación para gente que tiene 55 años y más, ¿verdad? Hay una línea en la que yo me perdí, Carlos. ¿Te acuerdas que llegaron 99.200 de Moderna? 99.600. Voy a tomar nota. 99.600. Sí, señor. Dividido 2. Exacto.
Voy a hacer 99.600 dividido 2. Estamos hablando para 49.800 sí, embarazadas. ¿Verdad? El número era 51.000, ¿verdad? Estimativo que ellos creían que... Pero si uno mira el registro... Y 12.000 embarazadas son las inscriptas. A lo mejor un poco más, Javier. Viceministra Elida Sosa, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes allí? También saludos a la audiencia. Bueno, acá estamos con Javier Panza, doctora, haciendo un poco números con respecto a las vacunas. Ustedes tendrán, estoy casi seguro, mayor precisión en todo lo que se tiene, lo que se compró, de lo que se dispone en vacunas. Pero si comenzamos con esto que tiene que ver con este anuncio que se hizo hoy, porque mucha gente puede decir, a la pucha, anuncian otra vez un acuerdo, pero las vacunas no llegan. Yo particularmente creo que lo que se hizo con este acuerdo se debió haber hecho con otras plataformas en otro momento también, doctora, y hoy no hubiese sido este el problema. Tu análisis es real. Nosotros estamos realmente firmando este precontrato, digamos, como para que Paraguay pueda ser priorizado dentro con los fabricantes de esta vacuna, para que una vez que esté realmente aprobada para su uso de emergencia podamos estar dentro de los países priorizados para su distribución. Claro, porque esto, cuando llegue el momento de su aprobación, nosotros seríamos uno de los primeros beneficiados, por lo menos eso es en teoría, doctora. Sí, eso es lo que está plasmado, digamos, en el acuerdo. No puedo dar muchos detalles por el tema de las cláusulas de confidencialidad, pero esa es la finalidad, ese es el motivo del por qué ya hemos firmado este contrato o precontrato. Ajá. ¿Y estas vacunas pueden ser utilizadas en diferentes edades o tiene edades específicas, doctora? Sí, son también para mayores. Ellos están continuando con sus estudios para ver en menores de 18 años, inclusive creo que también estaban para embarazadas, pero están aprobadas ya, o sea, están hechas como para culminar su fase 3 en mayores de 18 años y más. ¿Y son dos dosis también? Son también 2 dosis, frascos multidosis y de conservación de 2 a 8 grados. O sea, la logística bastante sencilla como para que podamos llegar a mayor cantidad de regiones sanitarias y de distritos. Viceministra, usted dice, están concluyendo fase 3. Una vez que concluya fase 3, ¿certificación de qué instancia requerirían? Y la aprobación, nosotros necesitamos que apruebe una entidad regulatoria de alto nivel para que nosotros también podamos, digamos, autorizar su uso de emergencia aquí en el país. Ajá, de nivel 4 sobre todo. De nivel 4, exactamente. Ajá. ¿Y la viabilidad de que la OMS dé una certificación para uso de emergencia? Realmente son las entidades regulatorias las que dan la aprobación para uso de emergencia. La OMS la que hace es, digamos, como reconocerla. Pero la viabilidad de que exista la autorización de uso de emergencia por una entidad regulatoria de alto nivel, ellos dicen de que tienen ya digamos conversaciones realizadas y que inclusive para mediados de julio ellos ya podrían estar contando con la aprobación de una de estas entidades. ¿Este laboratorio está en Estados Unidos, doctora Lida? Está en Estados Unidos. Bien. ¿Y se recurre a una compra directa sin intermediarios? Directamente con el fabricante. ¿No necesita aquí a nivel local tener una empresa, una agencia que lo represente? No. Les recuerdo que todos los contratos que hemos firmado hasta hoy en día son directamente con el fabricante, sin intermediarios y sin requerir de que tengan precisamente alguna empresa o laboratorio que los represente aquí en el país. Recuerdo que en algún momento la doctora María Antonieta, viceministra, nos dijo que las vacunas cubanas, las dos, habían atravesado ya o alcanzado fase 3 y estaban esperando los resultados epidemiológicos para eventualmente iniciar los trámites de compra. ¿Eso en qué instancia está ahora mismo? También estamos esperando aprobación de uso de emergencia. No tenemos todavía acuerdos firmados. Estamos esperando todas esas documentaciones que requiere vigilancia también. ¿Argentina tiene un nivel 4, doctora? Argentina sí. Si ellos eventualmente certifican, ¿podríamos ya iniciar la compra? Sí.
podríamos iniciar tratativas con ellos. Ajá. Y hace unos días, viceministra, apareció una corriente de información sobre la Pfizer que se concedió a un laboratorio un registro. ¿Eso de qué se trata? Aquí está laboratorio Quinfa, la Policlínica, que son los que representan algunos productos de Pfizer, y bueno, ellos habían solicitado el registro.